Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿O era así? Hola a todos, bienvenidos al canal. Porque ya un tiempo que no hago yo vídeo y demás, pues bueno, creo que era así. Bienvenidos al canal. Nada, quería decir un poco, estoy un poquillo despeinado. Ahora, ya está, así. Vale, bien. Quería dar un homenaje ante todo al famoso actor Alain Delon, del cual hice yo un vídeo en su momento. Creo que se escucha, primeramente, decirme si hay alguno presente y si se escucha bien. La retransmisión está en directo, en live, en streamer. Nada, deciros que primeramente, bueno, ayer me enteré de la noticia de Alain Delon, que había fallecido. Hice yo un vídeo el año pasado, entonces, pues bueno, siempre que hago un vídeo referente a alguien conocido y demás, y en este caso falleció ayer a la edad de 88 años allí en Francia, pues lo dije en la pestaña de comunidad. Dejé en la pestaña comunidad, o sea, dije en la pestaña comunidad que había un vídeo dedicado a él. Lo hice hace como unos 9 meses, una cosa así. Fue a finales del año pasado. Y era dedicado sobre todo la vida y la obra de este mítico actor, Alain Delon. Entonces, pues bueno, siempre si tienes si tienes el Antonio Banderas Mediterráneo, me quedo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Marcelo Giannecchini, no sé cómo se escribe. Voy a poner aquí. Hola, buenas tardes. Primeramente, a todos. Pues sí, lo tengo aquí, Marcelo, lo tengo aquí. Y voy a estar muy, muy, muy atento. Voy a estar muy atento. Es que he empezado despeinado, pero se me ha olvidado peinarme. Da igual, estoy en casa, tampoco iba a salir a ninguna cita ni nada de eso. Eh, Perfumes tengo una cantidad de perfumes. Esto es una serie de perfumes, de fragancias, no voy a estar mirando tampoco, no quiero estar mirando todo el rato la cámara, la webcam de este ordenador que tiene ya un tiempo. Y disculpad también si, bueno, si no se ve la calidad de imagen. Intento siempre mejorar todo lo posible. De momento, bueno, de momento se ve ahí algo. Espera un momentillo, se ve que, bueno, tengo la colección de fragancia y todo eso ahí en la repisa. Se ve como aquí el logo y demás, pero bueno, tengo alguna, para que veáis, tengo alguna fragancia aquí. Ya sabéis, tengo también fragancia en, en un armario, en el salón. Bueno, un mueble, como si fuera un mueble bar en el salón de mi casa, o incluso una estantería en mi dormitorio, o sea que tengo en 3 sitios diferentes. Y ya digo, incluido la repisa, en total en tres habitaciones, en tres sitios diferentes. En el salón, aquí en la habitación esta digamos, de estudio, entre comillas, y en mi propio dormitorio. Y bueno, tengo cantidad de fragancias. Entonces, vamos a empezar con todas las fragancias de las clásicas, por supuesto. Marcelo Mediterráneo que la tengo aquí, o sea, la tengo todo a mano, está todo a mano aquí. Y nada, iremos viendo un poquito, porque si hay algo que me interesa siempre, siempre, como habéis visto en el canal, son las fragancias low cost. Entonces, sin irme un poco del tema, bueno, tengo aquí un móvil también y una tablet para, si en un momento dado no me veo lo que sea, decírmelo, o hay algún problema y demás, pues bueno, Marcelo, eres tú el primero que está
Estas con, bueno, son dos usuarios. El otro usuario no sé quién será, pero bueno, el tema es que decirme cualquier error, cualquier cosa que pase, alguna incidencia en el directo, pues me lo decís, porque yo me veo una tablet, me estoy viendo también aquí en el móvil, y ahora que lo acabo de abrir, también lo tengo aquí, tengo el móvil. Voy a bajar para no escucharme mi propia voz. Y bueno, vamos a ir buscando un poquito la información desde primera mano y demás. Que digo que he empezado el directo, ayer me enteré de la noticia, vuelvo a repetir, de la muerte del mítico actor Alain Delon, del cual hice un vídeo especial, digamos, homenajeándolo porque ya en ese momento estaba delicado de salud. Y tenía dos fragancias, que no son dos, son tres en total, con una de mujer, que ahí está el vídeo. Entonces puse, vuelvo a decir de nuevo, puse en la pestaña comunidad, que no suelo escribir ya mucho en la pestaña comunidad. Entiendo que se escucha bien, ¿no? Primeramente, se ve bien, yo me veo bien. Quizá, bueno, la calidad ya digo que es la de la webcam. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Ahora mismo 4 usuarios. Primeramente eso, que nada, entonces me enteré de la noticia, digo, "Joder, si tengo yo un vídeo dedicado a él, con la obra suya, cinematográfica y todo eso, y luego dos fragancias, de las cuales no son dos, son tres, porque tengo uno de mujer que no está reseñado en el canal, pero la voy a reseñar. Entonces, que sepáis eso, que la tengo ahí. Y lo que hice, aparte de ponerlo en pestaña comunidad, hice un enlace, el cual venía para clicar y daba directamente al vídeo al cual me estoy refiriendo. Y vuelvo a repetir, lo puse en la pestaña comunidad y ese enlace está puesto ahí para que lo vierais vosotros. Entonces, pues bueno, murió el día de ayer, el día 18 de agosto de 2024, a la edad de 88 años. Hice aquel vídeo pues a finales del año pasado. Y sin más, pues lo dejé en la pestaña comunidad y se me ocurrió, después a posteriori se me ocurrió ponerlo, ya pasado unas cuantas horas, hay una opción que nada más que entra en el canal, en inicio del canal, pues encima con más énfasis, lo puse también en inicio del canal. Entonces, nada más que cliquéis vosotros el canal, pues lo vais a ver, sí o sí. Ya digo, si no lo veis en la pestaña comunidad, pues lo veis en el inicio del canal. Si no, por un lado otro. Entonces, bueno, homenajeándolo a él, dejaré el vídeo durante unos días, o esta semana y demás, porque tenía puesto el vídeo de colección de las fragancias, digamos, para este verano 2024. Era un top de fragancias cítricas para este verano 2024. Bueno, sobre todo cítricas, el top verano 2024, como suelo hacer ya todos los años, ya es algo ya, bueno, costumbre en el canal. Y bueno, tengo ese vídeo, como he dicho, en la pestaña comunidad y en el inicio del canal. Entonces tengo estas dos fragancias que ya están reseñadas, que son estas de aquí, la veis ya, que es, algunos veréis el vídeo, Alain Delon Parfum Champion, que lo tengo hasta encima con el precio, bueno, el precio del primo donde suelo comprar, que ya estáis viendo cómo es la caja, y me pareció bastante buena fragancia. Ahora enseñaré la otra y la de mujer. Te digo que ya en el vídeo hice estas dos. Os voy a enseñar primeramente, vamos por partes, porque si no se me va la olla. Esta es la caja, ya veréis el vídeo. Lo hice por el año pasado, en noviembre del 23. Y esta fragancia que es bueno, pues un estilo así, Fuller y demás, pues, que me iba a echar 20.000 fragancias porque tengo aquí todas de Antonio Banderas, de mi colección. Entonces, primeramente enseñaros la de este hombre, la de Alain Delon, Parfums, que por cierto es una low cost bastante buena. Está realizada en Francia por Art y Fragrance,
también lo dije en el vídeo reseña que hice el año pasado. Oye, pues sinceramente me parece de las low cost de las que tengo, estamos hablando de menos de 10 euros, muy interesantes, tipo clásica, tipo Fuller y demás, me parece muy interesante. Entonces, bueno, pues este recibimiento primeramente sobre, aunque el vídeo vaya de la fragancia de Antonio Banderas, pero bueno, a colación de esto, pues lo tenía que decir. Fragancia que sigue vendiéndose, la Champion. Ahora os mostraré la otra, que es la Champion Aqua. No me quiero hacer tampoco un lío, esta la voy a poner por aquí. Y esta es la Champion Aqua, que es como, bueno, un poquito más fresca que la otra, pero la otra sí es Fuller, la Champion. Esta es la Champion Aqua, el mismo precio, 9,95, que creo que ni siquiera sube. Buenas tardes, gente, jaja. Antonio Bandera a tope. Gracias, Víctor. ¿Qué pasa, hombre? Un incondicional, Víctor. Que digo que voy a estar viendo vamos a ir viendo todas las fragancias que tengo de Antonio Bandera. Ya sabéis que los low cost me ha gustado siempre. Llevo ya tiempo sin comprar low cost y es que prefiero ya ir sacando las novedades. Ya lo dije en el anterior directo, lo del tema de las novedades y demás. Entonces me voy a dedicar en línea de diseñador, la Maisel, como ya sabéis que estoy siguiendo la línea. Ya hice el directo por si no la habías visto, Víctor. De todos modos, tú eres un incondicional. Vamos, que si no fuera por ti, esto se vendría a mí que... Nada, siempre está ahí. O sea que te lo agradezco enormemente. Víctor García Ortiz, el tema es que, bueno, seguimos con esto. Champion Aqua de Alain Delon, Parfums, vídeo ya vuelvo a decir reseña, la pestaña comunidad, lo vuelvo a decir, aunque después no se vea en la pestaña comunidad nada, pero dejé el enlace. Tengo vídeo también en el inicio, en homenaje a este hombre. Claro, es una persona que a mí he visto algunas de las películas, siempre me ha gustado pues el estilo de moda y demás. Por si no sabéis, fue también imagen de la O Sabbath de Dior. En su momento, por si no lo sabéis alguno, yo por lo menos sí lo sé, fue imagen de la O Sabbath de Dior. La O Sabbath, no la Sabbath de la nueva de Johnny Depp, sino era el que caracterizaba a la O Sabbath de Dior, que fue la primera fragancia masculina de Dior, que fue realizada en el año 1966, si mal no recuerdo, por el perfumista Edmund Rauniska. Entonces fue imagen de la... Alain Delon fue imagen de la O Sabbath de Dior, como voy a decir, no de la Sabbath, sino O Sabbath de Dior, es la fragancia mítica, la clásica, con esos cítricos, ciprés, lavanda, tomillo, un montón de notas de aquella época, de los años 60. Y nada, y esta es la Champion Aqua, que son una serie de fragancias que tenía este hombre, bueno, ya falleció ayer, y que sigue vendiéndose, por lo menos en el primero, la sigo vendiendo. Sinceramente, la verdad, este tipo de fragancias me encantan, porque me encanta. Se escucha bien, ¿no? Entiendo que se escucha bien, ¿verdad? Si hay ya varios me podéis decir, hay tres en el directo, sí. Que se escucha bien, yo creo que se escucha bien. La imagen, bueno, es la webcam, ya digo, disculpa también. Tampoco estoy dispuesto a comprar una webcam, porque ya prefiero gastarme en otra cosa. Pero es de la webcam del ordenador. Entonces, bueno, pues a ver, sigue escuchándose. A ver, por favor. Sí, aquí. Intento. Sí. Bueno. A ver. Bueno, sí, es que veo una línea aquí de sonido, de volumen de sonido, pero bueno, supongo yo que si no, bueno, no decir nada en el momento, pero sigue escuchándose. Sería, a ver, voy a mirar también, que me interesa saberlo. ¿Sí? Vale, sí, se está escuchando se escucha bien, vale. Es que no es que bajo el volumen.
Bajo el volumen porque es molesto, entonces molesto escucharse un eco detrás. Vale, muchas gracias, Marcelo. Vale, seguimos con la retransmisión en streaming en directo. Pues nada, como decía, Champion Aqua es otra fragancia de las de este hombre, Alain Delon. Un precio, la botella está súper bien, está genial. Un tapón de plástico y esto, pero veis la forma y todo eso. Y esta también, son estilos Fougère, pero esta es como más, esta es más, como más cítrica, una tonalidad. ¿Sabéis el tema de como una Cool Water de David Off? Pues del estilo más o menos, fresca, con esa lavanda prominente también, supongo, entre otras cosas que tendrá y demás, tendrá un montón. Yo creo que ya lo dije en el vídeo, de todos modos. Bueno, una fragancia para muy el día a día. He tenido que levantar un poco el micro porque lo tenía el micro también bajado. Me gusta hacer, por lo menos dentro de los medios que tengo, hacer bien las cosas. Y nada, estas son las dos fragancias que están reseñadas. Y vamos con la de mujer, que nunca ha salido ahora, por eso lo de los directos también enseño cosas que es importante. Rendez-Vous. Esta es una fragancia también de Alain Delon. Rendez-Vous es Rendez-Vous, que es cita en francés, lo cita porque lo busqué. Yo sé de inglés, no de francés. Rendez-Vous. Sur le Seine, que es Sur le Seine es una, digamos, como una comuna, en concreto no sé si es del sur del Sena en París. Entonces, bueno, Alain Delon Parfum. Y esta, pues, ya la he olido, ya la regalé también. Y esta es una floral así, pero que está bastante bien para chicas. Nunca saco de chicas, pero es que lógicamente yo puedo recomendar perfumes con respecto a perfumería de mujer, yo puedo recomendar perfumes de mujer. Otra cosa es que ya me digáis cómo es el rendimiento, la duración, la estela y todo eso. Eso ya es otro tema porque, claro, yo no me he hecho perfume de mujer, pero que se nota que es una fragancia muy, muy floral y muy bien hecha. Estamos hablando menos de 10 euros, por lo menos en el primero la encontré. Ya no sé los demás perfumerías, pero bueno, ahí queda la dedicación floral y huele, sí, salida cítrica, bergamota y todo eso, pero que huele bastante bien. O sea que esta es una chica, mujer, no creo que no tenga tampoco edad. También es interesante, Rendez-Vous, que es cita, lo vuelvo a decir cita, Rendez-Vous en francés, Alain Delon, Parfum, Rendez-Vous, Sur le Seine en francés. Entonces, cita, una cita. Ya está, la caja la tendría por ahí, pero bueno, estas son las referencias, ¿vale? Bueno, pues sin más, dejamos el tema. Allá el homenaje que queda en el canal, como he hecho también algún homenaje, dice, de Paco Rabanne también, por si os gusta y os interesa. Y bueno, vamos a lo que, a lo que vamos en sí, que eso lo tenía que decir antes de nada. Y vamos con Antonio Banderas. Vamos con Antonio Banderas por fin porque sí, porque el directo era de esto. Entonces, sin más dilación, vamos con la primera de ellas. No sé si os acordaréis, sobre todo a que gente que ya lleva un tiempo de 30 y pico, 40 años aquí en esta vida, digamos, pues la primera fragancia que sacó Antonio. Si tenéis que interrumpir, me voy a estar muy atento al chat. Porque, bueno, tuve en el otro directo, tuve, bueno, una discrepancia con uno de los suscriptores, no voy a decir tampoco nombres, que decía que si yo no leía los comentarios. Eso está puesto en el otro directo, de hecho, ya le respondí en directo. Tuve una pequeña discrepancia, a ver, tampoco fue nada en el otro mundo, pero fue una pequeña discrepancia que lo tuve que decir en directo porque parecía como que yo no leía los comentarios. Y bueno, este suscriptor o este visitante del canal, faltaría más, ante todo eso. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Nada, pues tuve una pequeña discrepancia en el tema de que si yo no leía comentarios, digo yo, sí leo todos los comentarios, porque los leo todos, y se quedó pendiente ahí de que, bueno, como que no leía los comentarios y tal. Digo, yo los leo todos, perdona que te diga, y si en un momento dado me he despistado porque me lío hablando lo que sea, pues mira, no me he dado cuenta. Pero que sepas que los comentarios los leo todos y luego aparte los comentarios en sí en el chat también los leo todos y los respondo todos hasta el 99,9% ya sabéis, excepto algunos comentarios, ese 0,1% que queda, que son comentarios impertinentes y demás. Y todo eso que ya sabéis que lo que hago es bloquear y listo, y punto pelota. Y algunos, pues, eso, simplemente no tiene más, no lo respondo o lo elimino, lo que sea. Entonces, voy a estar atento a los comentarios para que no vuelva a suceder y ya está, interrumpo lo que estoy diciendo inmediatamente. Yo tengo el chat abierto. Por cierto, he estado esta mañana también con el tema del chat. Me gustaría que los comentarios salieran en la emisión, salieran en la pantalla. Y he estado viendo con varios programas, entre ellos OBS, que es un programa de directo y demás, uno que se llama Stream, no sé qué. Y lo he intentado, son software que están pendientes de, bueno, a lo mejor si el día de mañana están descargados, pero es que lo he intentado hacer de dos de ellos para que salieran los comentarios y demás, y no salía, y no supe hacerlo. O sea, no sé si es que no era compatible con el sistema operativo del ordenador. Y yo tengo Windows 10 y no sé si no supe hacerlo bien o no era. El caso es que prefería hacer el directo de esta manera, aunque sea por YouTube, de esta manera tan básica, que no hacerlo. Entonces nos hubiésemos quedado sin directo esta tarde. Nada, que lo he intentado hacer para que se ve más bonito y todo eso, los comentarios que van poniendo, ya sabéis, pero es que lo he intentado hacer y no sé, no lo sé, todavía por lo menos no sé, no estoy capacitado para ello, o no es compatible con el Windows 10, o el ordenador está desfasado, como ya llevo ya un tiempo con este ordenador, que son 4 o 5 años lo que llevo con este portátil, pues no sé si será algún problema de que no es compatible, digamos, con este sistema operativo. Entonces, bueno, que lo he estado intentando. He estado, nada, haciendo pruebas, no sé si alguno se habrá dado cuenta, he subido a lo mejor un directo de 10 segundos, sí, con la cámara web cerrada, porque tengo una pestañita aquí que la cierro y nada, pues dirá, hostia, pues si este está haciendo pruebas o lo que sea, él está eliminando, era por eso. Entonces, para que veáis, si alguno ha saltado, digamos, la notificación, lo que sea de esta mañana, que es por ese motivo, vamos, sin más, que no tiene más. Entonces, pues nada, el tema es que lo he intentado hacer y no ha sido posible. Bueno, pues vamos con la primera de ellas, que es la Diablo, que es esta de aquí. No voy a darle más vuelta al asunto. Diablo, que es, bueno, la fragancia de Antonio Banderas. Esta fue la primera, la gran clásica, la primera de Antonio Banderas, que fue en el año 97. He traído con respecto al clon, que es la que se parece más, la inspiración clon, porque está feo decir lo que sea un clon exactamente, porque no es nunca un clon. Se inspiran, normalmente las fragancias de Antonio Banderas son fieles inspiraciones o intentan inspirar a la fragancia de diseñador, ya sabéis, de las clásicas y demás. Y yo tengo la Fahrenheit de Dior, que también tengo pendiente de reseña en el canal. Entonces, cuando salió la Diablo, mucha gente pues le vino a la cabeza o una fiel intenta seguir lo que es, digamos, pues el aroma de Fahrenheit de Dior. Entonces, la tengo aquí la Diablo, la primera que salió. De hecho, dicen que es de las más vendidas. Yo no lo sé si a día de hoy sigue siendo de las más vendidas, pero está Diablo aquí, que es de las clásicas de Antonio Banderas. De hecho, fue la primera que salió. Que antes, bueno, es que yo lo compré un set, venía con un desodorante, que el desodorante ya no sé si lo tiré o lo gasté y demás, pero venía un set, o sea, no voy a enseñar la caja porque aquí tendríamos un montón de cajas, no tengo ya ni siquiera espacio para ya tanta fragancia que tengo aquí
en el despacho. Entonces, bueno, pues hacéis una idea de cómo es la Diablo y muchos sabréis cómo es la Fahrenheit, que ya la reseñaré en el canal porque la veía muy pesada, sobre todo para reseñarla ahora. La verdad es que en verano no pega ni con cola. En verano no pega ni con cola. Entonces, Diablo de Antonio Banderas, pues fue la primera. Yo sí voy a seguir aquí porque voy a ir mirando cosas por aquí por el móvil y entonces, bueno, aquí la tenéis. Voy a enseñar lo que es la caja, lo que es la caja en sí. A ver, ahí. Antonio Banderas. Bueno, yo la compré, te voy a enseñar, yo la compré así, con el set. Vamos a ver, Antonio Banderas perfume. Yo la compré con un set, pero a este precio no está, pero simplemente para que sepáis cómo viene lo que es la caja y todo eso, viene así. Esa es la caja. Yo lo compré un set, que ya digo que venía con un desodorante y demás, que me parece que era como este, porque ya la caja la tiro. Y era este. El set es este así. Entonces ya, para que hagáis una idea de cómo venía con el desodorante. Bueno, pues es la fragancia más vendida, o por lo menos dicen de la fragancia más vendida y demás, que no recuerda a Diablo cuando salió en su momento. Y nada, ya digo, es una inspiración a Fahrenheit de Dios, que está carísima, por cierto, está al lado de Toilette. Y nada, voy a echar un poco para que veáis están todas reseñadas, tengo reseñas en el canal, o sea que tengo reseñas en el canal ya y demás. Ahí se queda, Diablo en el año 97. Al principio, porque al principio yo, por cierto, olí no hace mucho la versión vintage, que la caja ya cambiaba, ya no es la caja uniforme, creo que la caja cambiaba y demás, era blanca y negra y todo eso. Y esta fragancia ya ha cambiado mucho, ya está como un poquito como si estuviera destilada y demás en lo que era, o sea que se ha quedado aquí como muy suavona, ¿no? Ya me entendéis, muy suavona. Entonces ya no dura lo que dura, no tiene la misma perdurabilidad, no tiene la misma estela, no tiene la misma impronta que tenía en su momento. Y nada, eso, esta es la primera de todas. Yo voy apartándola por aquí para hacerme un lío, porque son muchas fragancias y demás. Ya digo, haré el unboxing de la última, como de la última fragancia se llama The Secret Absolute, que por eso también el vídeo. O sea, el directo que estoy haciendo y nada, ese será en el momento, digamos, culmen, cuando haga ya el unboxing de la última fragancia, porque sigo todas las fragancias de Antonio Banderas. Igual que tengo... A ver, ya paro porque me interesa siempre los comentarios para no estar siempre... Y también voy bebiendo un poquito de agua porque, entre otras cosas, la boca se va secando y eso. Inmediatamente haya un comentario, pues ya lo leo y respondo. Así que lo que me gusta sobre todo hacer los directos, está muy de moda hoy en día hacer los directos y demás. No quiero tampoco ser muy aburrido y todo eso. Entonces, los directos están muy de moda, la verdad. Podía haber hecho el unboxing de Myself, lo podía haber hecho perfectamente en un vídeo. No hice vídeo, lo hice en directo y inmediatamente es que he hecho otro directo porque ha salido la fragancia nueva de Antonio Banderas, ya digo, de Secret Absolute, que estuve ya comentando entonces en el anterior directo. Y por fin la compré, un precio, ya os diré el precio y demás, pero vamos, en low cost, menos de 20 euros, que por cierto el tamaño es de 100, no hay otro tamaño, y ya lo vi. Entonces, está dentro de la página web de Antonio Banderas Perfume, Antonio Banderas Fragancias, creo que Antonio Banderas Perfume, ya os lo diré. Y nada, que está puesto, no pasó como de Icon Aptitude,
que fui yo el primero en reseñarla, que no existía de Icon Attitude. De hecho, he estado mirando la página web de Antonio Banderas Fragancias o Perfumes. Antonio Banderas Perfumes creo que es. Es que no quiero enseñar tampoco. Sí, a Antonio Banderas Perfumes, creo que sí. .com. Y esta sí sale, pero de Icon Attitude no sale todavía. Entonces, bueno, la última línea es de Icon, de la Icon, y la Attitude, pues no salía en la página web. De hecho, no sigue saliendo. O sea, no lo entiendo. Está de Icon la normal, la Eau de Toilette, la Parfum, está de la Elixir, que ya digo que la vende en Sudamérica, que no estoy dispuesto a comprarla, porque si no la tendría que pedir por Amazon. Creo que no sé si al final se pone a unos 30 y pico, 40 euros y deja de ser low cost. Entonces ya no es menos de 20 euros. Se pone la fragancia el doble. Entonces no me interesa. La podría conseguir, sí, pero de todos modos, ¿para qué si vaya a tener que pedirla por Amazon o otro online y os va a salir más caro? Entonces yo voy siempre a lo que es, digamos, tienda física, y cuando la tenga bien, cuando no la tenga, pues nada. Hice el unboxing de Maicel, la estoy probando ahora, Maicel Le Parfum, que lo estoy probando ahora. Haré la reseña en su momento. Ya dije que en el anterior directo iba a hacer el unboxing. De hecho, lo hice el unboxing para que el que esté un poco perdido y demás, que sepáis que en el anterior directo hice este unboxing de Yves Saint Laurent, la Maicel, de la línea nueva que salió el año pasado de Yves Saint Laurent, y nada, ya está. Y ahora, pues, ha sido casualidad de que unos días para acá pues me he encontrado con la fragancia que la vendía en el Primor y la he tenido que hacer otra vez un directo, así que ya van 2 directos de una semana para otra, muy seguidos, pero bueno, no muy a pesar mío, por supuesto que no, yo encantado de hacerlo, pero bueno, sigo la línea de David Bustamante, como ya sabéis, sigo la línea de Antonio Banderas, sigo también a Adolfo Domínguez en el tema del diseñador y demás, ya en precio muy contenido, la verdad que precio muy contenido. ¿Qué más tengo? La Maicel, como acabo de decir, en la línea nueva de Yves Saint Laurent, de alto diseñador, ya altos precios y demás. Y luego me dedicaré también a, si sale alguna nueva, que ha salido una nueva, por si no lo sabéis, como novedad, que es ya no se llama One Million, se llama Million Gold, que ya también lo dije en el anterior directo. Million Gold de Paco Rabanne, que os mostraré, que es esta de aquí, que en el momento que la tenga la voy a comprar. Entonces son novedades que voy a seguir y novedad que salgo, pues novedad que hago. Quedan muchas pendientes también de reseñas. Ya estaré haciendo la reseña en su momento. El unboxing no, porque son fragancias antiguas, son fragancias que ya llevo ya probándolo desde hace a lo mejor 1 año, 2 años y demás, que ya lo compré en su momento. Y nada, esta es la otra que quiero conseguir, que es la Million Gold. Esta es Million Gold, que deja la denominación de One, ahora se llama Million Gold, es una One Million nueva, y ya no pone Paco Rabanne, pone Rabanne, y ya no pone Paco, igual que en estas de Antonio Banderas, no pone Antonio Banderas, pone Banderas, solamente la denominación Banderas, se queda con el primer apellido. Y ya digo que eso son, bueno, así refrescando un poco a vosotros la memoria, que lo sepáis. Bebo un poquillo de agua y sigo con un flanker de Diablo que es muy difícil de conseguir. Y eso que me lo encontré, se me ha olvidado coger la caja, pero bueno, he descartado de coger caja y demás, para no que se hiciera demasiado el vídeo muy largo y muy pesado y todo eso. Y ahora voy a leerte, Víctor, por cierto, el comentario que has puesto y seguimos para adelante. Víctor García Ortiz dice, la Diablo mía la compré pelada. Qué cariño tengo a esta colonia. ¿La compraste pelada? Dice, sí. Perdona. La Diablo la vende
ya la he dejado por aquí. La Diabolo, esta es de 100 mililitros. Yo conozco siempre la de 100 mililitros. Está el tamaño también de 200, con la caja roja, que ya sabéis. Viene por 200 mililitros, viene a costar siempre menos de 20 euros. Con respecto a eso, pues la fragancia clásica de la primera que sacó Antonio Banderas, o sea que siempre la primera es la clásica, ¿no? De toda la vida. De hecho, en la página web, ahora os mostraré en la página web de Antonio Banderas, antes venía como clásica, y después yo diré la de Mediterráneo, venía como clásica la de Diablo y la Mediterráneo. Una la sacó en el 97 y la otra la sacó allá por el 2000, por ahí 2000 poco. Una no tiene que ver con la otra porque la otra Mediterráneo es cítrica. Como dice Marcelo, yo tengo la Mediterráneo, por supuesto que me quedo. Eso por supuesto que te va a quedar porque la tengo. Y nada, eso. Son las fragancias clásicas, pero en la página web, vuelvo a decir, no viene. Entonces, viene la serie completa, desde empieza por la Seduction, después de Secret y después la serie de Icon, que son las novedosas, las que de alguna manera ya imitan la saga de Dior de la que sale Johnny Depp. La nueva la nueva, ¿no? La línea nueva de Antonio Banderas, que lleva ya un tiempo. Creo que la primera fue en el año 2020. Tenéis todo reseñas, más que reseña en el canal. Así que nada. Bueno, pues Víctor García Ortiz dice: la Diablo mía la compré pelada. Qué cariño tengo. Yo también le tengo bastante cariño. Ya no es la misma fragancia. Ya sabéis que está como destilada. Ya no es no Aqua Cherry tampoco, pero ya sabéis, Aqua Cherry es equivalente. Como que ya perdió la gracia un poco. Bueno, tiene todavía un poco el olor, pero ya no es lo que era. Yo siempre sugiero que la compréis. Muchas veces no tiene tester, lo hay que comprarla directamente así en la caja, vale menos de 10 euros y la probéis y demás. Tampoco vais a perder mucho. Lo que tienen los testers es que sobre todo lo ponen las fragancias que son nuevas, sobre todo en la de diseñador. Entonces las low cost es difícil bueno, es difícil, no, algunas hay testers, pero rara vez no la van a poner en todas, entonces sería una locura, no tendría, por ejemplo, el establecimiento, en este caso pues sería, por ejemplo, el Primor, como puede ser el Druni, no habría espacio suficiente. Entonces las low cost y más en esta que tiene cantidad de años, 20 y pico años, casi ya tirando más, casi 30 años, pues no van a poner un tester porque está más que conocida, más que reseñada, más que todo. Si no encontráis tester, yo la única manera que he hecho muchas veces es comprar las fragancias, así gastarme lo que sea, fragancias low cost, por supuesto, y nada, probarlas, que tampoco va a costar nada gastar de 5 o 6 euros una fragancia que después, bueno, pues a lo mejor la que se la puede regalar a un amigo, lo que sea, que alguna vez pues lo que he hecho también, pero que no se pierde nada. Estamos hablando de fragancias que valen menos de 10 euros, no son fragancias para nada cara, ni mucho menos. No voy a aconsejar que te compres una Yves Saint Laurent, por ejemplo, y te gastes 70 pavos y después para que la tire a la basura o para que regales. No, estamos hablando de fragancias low cost, menos de 10 euros como mucho. A veces un poco más, menos de 20, pero siempre menos de 20, en tamaño de 100 mililitros, que es el tamaño estándar, y bueno, la probé y demás. Es que no hay tester, no, yo cuando he querido probar una fragancia, no hay tester. Esto como las de Pacha Ibiza, no había tester. Ya he comprado también alguna Pacha Ibiza y no había tester. No sé si he hecho la reseña también de alguna de la Playboy, pues tampoco había tester. Pues la compré, tampoco me he gastado 10 euros, tampoco. Bueno, siempre me fijo intento buscar información sobre las notas, eso sí que puedo decir, y hacer una pequeña idea. Oye, pues si tienes notas, por ejemplo, que son muy gourmand, que son notas de caramelo y todo eso, pues entonces hacer una idea de que si no te gusta lo gourmand no lo compres, porque es obvio de que va a tener esas notas. Entonces, un pequeño consejo que os digo, más que nada en eso. Vale. ¿Probaste Tito Bluni Absolute o algo así? Es que como dice Víctor García Ortiz, ¿probaste Tito Bluni Absolute o algo así? Es que como me da un aire a diablo. Tito Bluni Absolute creo que sí la probé.
no sé si la probé una vez en Tester. Ya la Tito Bluni no me gustó mucho porque he reseñado Tito Bluni, tenéis reseña también del canal y demás. La Absolute me suena de que de que si es una nueva, Víctor, la Tito Bluni Absolute, sí la he probado. Si ha habido tester, la he probado por asegurado seguro. Me suena de haberla probado. Dice que le da un aire como a Diablo. Son tantas fragancias que muchas veces voy a la perfumería, me echo, me atizo muchas veces y salgo con 20 papelitos y demás porque ya me he echado un montón. Entonces, ya sabéis que lo tenéis que probar siempre en piel, pero bueno, el papel te puede hacer una ligera idea, pero sobre todo la fragancia siempre se desarrolla, lo he dicho mil millones de veces, o sea, cuando queréis probarla de verdad, una fragancia para comprarla, para ir a tiro fijo, como se suele decir, probarla siempre en piel, que es donde se desarrolla, cada uno tiene un pH diferente, cada uno tiene un tipo de alcalinidad y demás en la piel, una piel grasa, una piel más seca, una piel más neutra y demás. Entonces, bueno, un pequeño consejo en eso. Lo mismo que os acabo de decir con respecto a los testes, porque evidentemente no puede haber testes de todo y menos de la low cost. De la low cost es donde menos testes hay, precisamente porque son low cost y ahí no tampoco se pierde mucho el dinero, entre comillas. Somos también, hay que tener un poquito de cabeza, decir, bueno, pues puede ser que me guste, ahí va la línea más o menos, pues de Antonio Banderas, pues tal, que ahora os mostraré, por ejemplo, de Icon, hay algunas que una no tiene nada que ver con la otra, de hecho, sobre todo la de Actitud con respecto a la de Parfum, no tiene nada que ver en absoluto. Siguiendo la línea, porque de Icon sigue la línea, sigue la línea. De Icon es la novedad de Antonio Banderas, pero supuestamente se inspira en la Saba de Dios, no la Osaba, que ya he dicho antes, la Saba de Dios de la de Johnny Depp. Y sin embargo, de Icon Attitude no tiene nada, pero nada que ver. De hecho, se parece más bien a la de Jean-Paul Gaultier, la Scandal, que tiene toque de caramelo y todo eso, o sea que no tiene nada que ver. La última de Icon Attitude, que es la novedad de este año, con la anterior, con la de Parfum y menos con la Eau de Toilette, que fue la primera que salió en el 2020, así que nada. Pues te puedo decir que puede ser que la haya, con respecto a la pregunta que me dices, puede ser que la haya olido, pero yo no me acuerdo ya, porque no he querido comprarla, entre otras cosas, te vengo a decir que Tito Bluni no es el Tito Bluni de aquella época. Me ha defraudado un poco las fragancias, no la he vuelto a comprar porque de las Tito Bluni que compré y que están reseñadas en el canal, decidí no comprarlas porque no dejaban tampoco muy buena duración, no, o sea, sí te gastaba el dinero, son las Tito Bluni, tienen un buen olor y demás, pero era demasiado genérico ese olor, tampoco, no tenía mucha personalidad, no, se fijaban quizás, intentaban, es como un quiero y no puedo, intentaban fijarse en otras fragancias, de imitación también, clones también, low cost también, pero que no duraba ni siquiera 2 horas. Entonces dije yo, prefiero gastarme en la línea más segura, por ejemplo, la línea de David Bustamante, que las tengo todas. También haré, a lo mejor puede ser que haya un directo de la línea de David Bustamante, que las tengo todas. Me parecen también interesantes. Esas ya es que no es que cueste menos de 20 euros, sino que cuesta menos de 10 euros, de hecho. Viene en tamaño de 100 mililitros. Entonces me fijo en las dos líneas, este canal va por las dos líneas low cost, porque yo siempre seguiré reseñando low cost, sobre todo ya lo que tengo lo reseñaré y punto, pero me voy a fijando ya en las novedades. Pero las novedades van a ser, voy a decir, David Bustamante, porque le interesa a mucha gente, y Antonio Banderas. No voy a reseñar más fragancias low cost y creo que ya este canal ha reseñado muchas low cost. Entonces, ya muchas veces perdemos el estribo en reseñar fragancias low cost, gastándote el dinero de esto o lo otro, y habiendo gente interesada, por ejemplo, en las de diseñador, digamos, las más comerciales y demás, en el sentido, por ejemplo, de Maisel, pues ya son 60, 70 euros lo que te tiene que gastar en una que no son ni siquiera 100 mililitros, ya la habéis visto. 67 euros son 60 mililitros. Entonces, el dinero tampoco no vamos tampoco a perder la cabeza.
en comprar todo low cost, todo low cost, todo low cost, porque al final me gasto en todo low cost y en líneas nuevas, por ejemplo, cuando llegue, no sé, en este caso, pues llega el primo la One Million, que no, perdona, que no One Million, que es la Million Gold, que la acabo de enseñar, pues la voy a comprar. Evidentemente, si no me gusta, no la voy a comprar, pero la pienso comprar. O sea, la pienso comprar porque una línea que la One Million siempre me ha gustado, una línea tal. Inclusive interesaría comprar a día de hoy o más adelante, ya veré en qué momento, la One Million original, o sea, bueno, original son todas. La primera que sacó, la Eau de Toilette, que fue creo que en el 2007 o 2008 cuando salió, hace ya muchos años de eso. Y a ver cómo está ahora, porque yo tuve, por ejemplo, la One Million, la Eau de Toilette cuando salió en su momento, y eso era un pepinazo. Ahora ya no sé cómo estará, entonces me interesaría, digamos, sobre todo para hacer una similitud, una comparación y demás con líneas nuevas y todo eso. Entonces, bueno, por ahí va la cosa y así hacer una idea. Sin ver más lejos, ya te he respondido lo del Actito Blue ni nada. Creo que lo hace en una perfumería, es la de la Brummel, que ¿verdad? Hubo una reseña que hice de la Brummel, que es la Brummel cuando la hacía Antonio Puig y la Brummel cuando la hace otra casa, que es la de... que no es Antonio Puig, no me acuerdo ahora la casa que es. De hecho, tenéis ahí reseña en el canal. Y la Brummel se la han cargado por completo. No es la Brummel antigua, la de Antonio Puig, ni mucho menos la retro, que yo tengo una Puig de una Brummel retro antigua que no era ni siquiera de Antonio Puig y era diferente, ya era diferente. Entonces, ya, por ejemplo, la Brummel, la misma casa que hace, no me acuerdo cuál es, una casa de andaluza, la sevillana. No me acuerdo. El tema es de Andalucía, ya no es Antonio Puig en Barcelona. Y no me gusta, no me gusta ya, no pienso gastar dinero en fragancias que no duran ni 2 horas, que ya te gastas, no son 10 euros, ya son incluso más de 10 euros que me he llegado a gastar, para que después te lleves chasco y te defraude. Entonces, prefiero guardarme esos 10 euros en comprar fragancias que son, digamos, nuevas, interesantes, como en este caso sacaré en el vídeo esta de Secret Absolute, y las líneas que estoy siguiendo. Entonces, porque si no, es que me vuelvo loco y al principio estaba que compraba de todo low cost, low cost, low cost y perdía la cabeza. Por cierto, sale una Brummel nueva, os lo puedo decir. A que le interese, hablando de la colación de esto, hay una Brummel que he visto yo, que es nueva, una Brummel nueva de este año, que es negra, que no sé si está por aquí y demás. Bueno, es la... no sé cuál era. Nueva, a ver si la veo. Nueva Brummel. Nueva Brummel. Una Brummel, ya digo, que la tengo por aquí. A ver que cargo un poquito la imagen. La Brummel Premium. Mirad, esta es una Brummel, la Brummel Premium. La Brummel Premium. Espera, voy a ponerlo aquí. Brummel Premium. ¿Vale? A ver, joder. Brummel Premium es una que no he probado, que a que le interese, pues ahí la tiene. ¿Podía haberla comprado y podía haberla reseñado por el tema low cost? Sí, pero es que estamos siempre hablando de lo mismo. Entonces, esta es la Brummel clásica Premium Man o de Colón. 125 mililitros a un precio de 12,95. Lo que viene marcado. La Brummel Premium. Pues no la he comprado, la podía haber comprado por el hecho de, bueno, voy a reseñar una para tener visualizaciones, esto, lo otro, pero os lo digo, por ejemplo, en este caso, a colación de esto, os lo digo porque te gasta el dinero, te gasta el dinero, te gasta el dinero en esto y al final nada. Entonces, ¿quién puede estar más interesado en la Brummel Premium? Bueno, pues habrá algunos que será una minoría, tampoco es una cosa. La Brummel clásica lo entiendo,
pero la Brummel Premium pues no tiene nada que ver. He estado viendo las notas, tampoco las he testeado porque ya digo que incluso siendo fragancias nuevas, no tenía tester, o sea, de ahí, o sea, para, como se suele decir, como es, para muestra un botón. Brummel Premium acaba de salir este año, os lo estoy diciendo novedad en este año, o sea, 2024, Brummel Premium, y no hay tester. O sea, fijaros la importancia que le está dando. La vi en el Primor también, por cierto. Entonces, si a alguien le interesa, pues que la compre, que yo no la, la pienso reseñar, no voy a gastar 12 euros. De verdad tenéis que comprender que hay cosas que no se puede perder la cabeza. Ya al principio perdía la cabeza comprando fragancias porque era lógico y demás, pero no va a ser, no va a ser como antes porque son muchas fragancias lo que tengo, pendientes también de reseña, tendré como 20 y pico fragancias pendientes de reseña y se pierde la cabeza. Entonces no está. Si puedo permitirme comprarme una novedosa de las que le interesa a todo el mundo, pues perfecto. Porque eso que le puede interesar a un 10, un 20, un 30% del canal, pero no le va a interesar, por ejemplo, a un 70 o un 80%, le va a interesar, no me sale a cuenta. Entonces, también estuve viendo notas y no, tampoco son unas notas, son un poco, venían notas así un poco, no sé si venía una nota un poco rara, o lo puedo decir, pero bueno, que tampoco tiene mucho más. Tampoco quiero hacer más largo esto y vamos a lo que es el flanker de Diablo. Voy a leer también un poquillo los comentarios que estáis escribiendo, así que nada. Sí, es que se me queda la boca seca. Vale, te respondió eso. Dice, no sé si tiene mucho tiempo en el mercado. Me recordó un poco ese ADN. No lo sé, Víctor. La Tito Blue ni Absolute, no lo sé, no lo sé. No sé si tiene mucho tiempo en el mercado y tal. JOM15. Hola, buenas, JOM15. John o JOM15. Hola, buenas tardes, crack. A mí sí me interesa la nueva Brummel. Perfecto. JOM15, sí, yo lo digo. O sea, joder, me pica la nariz ahora. Tengo alergia además, pero bueno, no es que esté echado ninguna tampoco. Bueno, he echado un poco la floral, igual a ver si es que me ha dado un poco. Uy, ay, que ahora se me ha roto. Vaya, hombre. El vaso roto. Joder, mira, vaso roto. Ahora con la tontería voy. Cosas del directo. Cosas del directo, nada, que le he dado con la botella y me he cargado el vaso. Cosas del directo. Nada, ¿qué vamos a hacer? Quería ir de fino con el vasito y al final tengo que beber de la botella, así como, nada, cosas del directo. Perdonad, disculpad, porque, bueno, se me ha roto el vaso. Tengo una parte por aquí y tengo otra parte por aquí. Me van a matar. Así que nada, ha mojado un poco el móvil, pero bueno, es que le he dado un pepinazo con la botella. Nada, cosas del directo. En fin, vamos a dejarlo aquí. Tampoco os voy a dejar ahí pendientes de nada. Sí que casi se moja el móvil, pero bueno, poco más. Seguimos con estos percances. Pero mirad cómo se ha roto. O sea que nada, son dos cachos que lo dejo aquí y nada, seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Cosas del directo. Ahora voy a tener que beber agua de la botella, ya no voy a coger más vasos, ya se acabó. Ya se acabó la tontería, ya de fino con el vasito y tal. Sí, yo creo que en el primer directo fui directamente de la botella, así que ¿para qué vamos a estar con lío? Directamente desde aquí no se rompe. Por cierto, está de cristal y se va reutilizando. Así que que no está la economía para estar comprando aquí las botellas de cristal de la Solan de Cabret. Bueno, pues nada, y esta era con gas. Ya deja de ser gas, el gas se fue. Nada. Así que disculpad, la tengo por aquí. Voy a coger la fragata.
Voy a coger la fragancia y esta es la que yo creo, no sé si es que me ha dado alergia. Esta es bueno, la de Alain Delon. Como es floral y demás, pues bueno, eso. Espero no ser manaza ni tocar nada más. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. A ver. Nada más. Vamos a ver. La nueva Brummel, os sigo diciendo, es que es que soy un poco baldoso. Por el precio, por el precio, yo sabía que al final me cargaba algo. Mientras no me cargaba una fragancia, prefiero cargarme un vaso también que una fragancia. Por el precio que está, perdón, por el precio que está para mí, dice, es una compra ciegas de manual. Sí, una compra ciega, la Brummel Premium, una compra ciega de manual, ya digo, yo he comprado, he hecho compra ciega, ya lo sabéis, siempre es de low cost, no tampoco íbamos a perder la cabeza comprando una fragancia de 60, 70 euros, ni mucho menos, pero va bien la cosa. Sí, va que tengo el móvil que se había un poco mojado. Que sí, que no vamos, evidentemente no vamos a perder la cabeza, por supuesto, comprando fragancias low cost ni nada. Entonces vuelvo a repetir que prefiero, en todo caso, seguir la línea de esto, de lo que estoy diciendo. Me vuelvo a repetir de nuevo, no quiero ser más pesado y tal. David Bustamante, Antonio Banderas, Adolfo Domínguez, Myself de Yves Saint Laurent y Paco Rabanne, que ya no es Rabanne, que ya no es Paco Rabanne, que ya es Rabanne, rabanne.com, que ya ha salido la Million Gold. En el momento que salga la Million Gold, si me gusta, que seguramente por las notas la he estado viendo, voy del tirón a comprarla. O sea que no quepa la menor duda. Os vuelvo a decir, voy por novedades. Entonces, a la gente con lo que interesa, pues bueno, sí, tengo fragancias clásicas, tengo fragancias low cost, tengo fragancias de low cost sobre todo de novedades, también y voy a seguir sobre todo las novedades, pero de las líneas de, digo, David Bustamante, Antonio Banderas, Yves Logan Maisel, porque ya me parece una línea muy interesante. Hice el que se haya incorporado ahora, que sepa que, bueno, hice el unboxing de Maisel Le Parfum y ahora voy a hacer el unboxing de Secret Solo. Bueno, pues nada, que seguimos si queréis ir preguntando, inmediatamente paro lo que esté diciendo y nada, seguimos con el tema. La Sele Diablo Club, Antonio Bandera. Esta ya veis que es exactamente igual, la misma botellita. La Diablo Club es esta y esta es la de... Y esta es la clásica, la del tapón rojo y una tiene tapón negro. Bueno, pues a ver, es que no sé si hay tampoco mucha iluminación. Como veis aquí, no sé si lo podéis apreciar, un tapón negro y un tapón rojo. Entonces, para que sepáis, así, yo creo que está mejor así, como estoy haciendo. Se ve mejor también. Tapón rojo, Diablo Club, o sea, Diablo y la Diablo Club, el tapón negro. Otra fragancia que tengo así, esta es como un poquito más cítrica que la otra, que esta es la clásica y esta es difícil de conseguir. Esta Diablo Club es difícil de conseguir. Yo lo compré en un set también y demás, venía con desodorante a muy buen precio, pero ya está descatalogada. Es un fran que dicen que es difícil de conseguir. La Diablo esta, si no se refleja mucho, solamente lo voy a poner un poquito aquí que tengo la lámpara. La Diablo Club, mira desde aquí, Diablo Club de Antonio Banderas, pues bueno, esta salió mucho más tarde. Entonces, bueno, tengo también la suerte de haberla comprado. Muy parecida, el olor muy parecida, ya veis el pulverizador, muy parecido como pulveriza y está bastante bien, me parece interesante. Es parecida a esta a la original con unos toques,
Perdona, esta es, no sé si no sé, había dicho, si había escuchado. Esta es la original y, digamos, esta es el flanker que salió mucho después. El flanker este, Diablo Clash, creo que fue del 2015, o sea que salió como una de las versiones de tantas versiones que ha habido de la Diablo desde que salió del año 97. Pues bueno, esta es una de ellas. Yo tengo este es el único flanker que tengo de Diablo. Nada, seguimos con que decía también Marcelo que si tenía la Mediterráneo. Mediterráneo, por supuesto que la tengo aquí, Marcelo. La Mediterráneo ya la saqué también en el otro. Esta es la. Pues esto sobre todo, esta es esta de las clásicas, después del 97 salió esta de aquí. Y esta tiene un cítrico, sobre todo. Lo que se viene a pronunciar mucho es la nota de jengibre que le da el cítrico este mezclado con jengibre. Entonces, esta para el verano ya la he sacado en algún top y todo eso. Me parece, aquí se va a poder ver, me parece muy, muy, muy interesante. Son unos de toilette con 200 mililitros, que estáis viendo cómo es, con 200 mililitros y bueno, este color así, pues el típico cítrico con madera y está estupendo, la verdad, así con un toque almizclado. Vamos, es un toque jabonoso que le da en el secado y todo eso, que está estupendo. Esta la he sacado en top cítrico y esta me gusta bastante. Se sigue vendiendo. Hubo un momento que la Mediterráneo esta estaba. Perdonad, que tengo un poco de tos. Ya de la botella, porque ya no me voy a cargar más vasos. Como digo, Mediterráneo es de las clásicas que sigue estando ahí, que se fabrica en México y que, por cierto, el tema es que es una low cost, 200 mililitros, menos de 20 euros. Esta ya es de las clásicas, digamos, ya de Antonio Banderas. Bueno, seguimos con la línea, después seguía la línea, os voy a marcar un poquito el ritmo, más o menos, del tema. Entonces me voy a ir, no puedo estar hablando tampoco todo el rato, entonces tengo que estar viendo cosas también. Antonio Banderas, tengo que hacer también un poco de parón. Banderas, perfumes, creo que. Antonio Banderas, perfumes. A ver si lo tengo por aquí. Banderas, perfumes, vale. Banderasperfumes.com. Vale, esta de aquí, esta es la página oficial suya, que ya viene la línea clásica. Y en estas de aquí, lo que vengo a referirme lo es que pone para él, para ella, de Icon, siguiendo la línea, la siguiente, porque era de la clásica, abajo lo ponía, de Secret, está de Golden Secret, de Secret y de Secret Temptation, que la tengo aquí. Todo lo que veis por aquí, de Secret Temptation. Y aquí veis, aquí es la nueva que está por ahí. La nueva es de Secret Absolute o de Parfum, que está aquí. De Secret Absolute o de Parfum. Universo Bandera y demás para él y para ella. También tiene de Secret Absolute o de Parfum, que es la nueva para ella también, para perfume de mujer, por si os interesa. Y entonces, bueno, pues voy a seguir con esto y en la línea de Secret la voy a sacar porque en la línea de Secret, aparte de las clásicas, que era la Diablo y la Mediterráneo, es la que sigue inmediatamente. Entonces, vamos a empezar también por de Secret, creo que vino primero de Secret, que es esta, la tengo aquí, y de Golden Secret creo que vino después. Entonces, veis cómo es la botella y demás. Vemos cómo es todo eso y os voy a decir las notas. Vamos con The Secret, cítrico aromático, pomelo blanco, bergamota y menta en las notas de salida, viendo todo en la página web. La nota de corazón, frescor especiado, afrutado, licoroso, cardamomo, canela, pimienta y acorde de manzana licorosa. Y luego vamos un poquito más rápido.
notas de fondo, madera oriental, cuero, max, pachulí, vainilla, batonca y notas de cuero. Vale. Eso es lo que iba a referirme porque me sigo sobre todo por la página web de las fragancias para no liarme. Ya sabemos con el tema de fragántica que también muchas veces dice lo que le da la gana. Y entonces esta es la línea, ya estamos en la línea de Secret de Antonio Banderas. Ya he visto las botellas nuevas, ya no pone, la botella sigue siendo igual, vuelvo a repetir, ya no pone Antonio Banderas, pone Banderas, simplemente Banderas y pone de Secret. Ya he dicho las notas y demás, pues mucho la compara esta línea así un poco con la línea de cuando salió la Jean Paul Gaultier de aquella época, no voy a tampoco estar diciendo años. Vale, esto sigue siendo una compra ciega de manual, vale. Si queréis preguntarme cualquier cosilla, está el chat abierto y yo estoy atento a lo que sea. También, por supuesto, a los likes, comentarios, todo eso posiciona. Antonio Bandera de Secret es una, digamos, bueno, se imita lo que es una imitación. De hecho, está abierto el chat. Mira, ya estoy viendo cómo está abierto el chat. Lo está viendo por aquí. Entonces, es, bueno, se refleja como un espejo y demás. De Secret, una línea interesante que está acorde a como la Jean Paul Gaultier, Le Mail de Jean Paul Gaultier, muy al estilo de eso. Tengo reseña en el canal. Estas botellas antiguas son botellas de Antonio Puig, interesante para el que no la haya olido por primera vez y demás, quiera hacerse una idea más o menos como la Jean Paul Gaultier. Esta es una del tamaño de 100, que es la que tengo aquí, y ya lo dejo porque ya está, ya os he dicho las notas. Y voy a decir esta de Antonio Banderas de Golden Secret. Esta de Golden Secret es también un estilo, está, digamos, a caballo de la Jean Paul Gaultier, pero esta es un poco también tirando a la de Paco Rabanne One Million. Entonces, esta está entre a caballo, creo que lo dije en el vídeo, en el vídeo reseña, está a caballo entre la Jean Paul Gaultier y la One Million. Entonces, esta tira un poquito más a la One Million, ¿vale? Que sepáis que el estilo es eso. Por eso la botella ya no es plateada. En este caso, esta es 100 mililitros. Mirad la diferencia que hay. 100 mililitros y la otra es de 200. La de Golden la tenía por ahí. Creo, no sé si la tenía en casa, la tenía tirada por ahí. Y de Golden Secret, esta es de 200 mililitros. Precio menos de 20 euros, lógicamente. Ya no sé si estaba 17, 18, 19 euros. Se sigue vendiendo. Vuelvo a decir, la botella nueva ya no pone Antonio Banderas, pone Banderas simplemente. Y esta está como es un estilo como tirando ya a la One Million. Entonces, de Paco Rabanne, que ya no es Paco Rabanne, que ya es Paco, ya es Rabanne, perdonad, es Rabanne. Y bueno, lo que ya después me escucharé. Lo que vengo a decir es un estilo como ya amaderada, ese toque, tiene notas ya parecido a lo que es la One Million. Os voy a decir las notas exactamente, porque dentro de la página web viene todo, eso es lo bueno, que viene todo, las que viene, pero viene todo. The Golden Secret, esta es The Golden Secret, la página de banderas, como estoy diciendo. The Golden Secret es un perfume especiado de banderas para hombres con aroma de menta y notas de madera y cuero. El perfume masculino de Golden Secret, os leo un poquito para adentraros en el tema. El perfume masculino de Golden Secret de banderas nos lleva hasta un concentrado de seducción inconfundible gracias a la perfecta combinación de acorde especiado de pimienta roja, nuez moscada, junto con la calidez un poquito más cálida, eso sí, que la otra, madera de cedro y cuero. Una fragancia maderada, especiada, eso sí, un toque amaderado, especiado, que por cierto dura bastante, está en torno a unas 4 horas perfectamente, 5 horas, para ser una eau de toilette. Ya digo que son fragancias interesantes que se siguen vendiendo a low cost, a un precio de menos de 20 euros, que la podéis encontrar, no sé si en 100 mililitros o 200 mililitros. Vosotros ya veis los precios, ¿vale? Presentada, como yo no vendo nada, pues yo lo digo simplemente, presentada en un frasco dorado de lujo, bueno, de lujo, para las ocasiones más especiales. El secreto más oculto de un seductor.
mira cómo viene, pues de aquella época, el banderas de aquella época, hace a lo mejor, no sé cuándo salió esto, pero lleva ya un tiempo en el mercado. Y esta de Golden Secret tiene las notas de salida, que viene todo aquí, como voy a decir, página web de banderas, es un aromático, notas de menta y licor de manzana en las notas de salida. La nota de corazón, nuez moscada, pimienta y comino. Es un poquito como más especiada que la anterior, que la de Secret. Y las notas de fondo, musgo, madera de cedro y cuero. Por eso el tema de la especiada, ya sabéis, la One Million sobre todo, es lo que más parecido es a lo que vengo a decir, o lo que venía a referirme a la One Million original, la del año, no sé si salió en el 2007, 2008 de Paco Rabanne, que ya no es Paco Rabanne, que ya es Rabanne. Y ya no Antonio Banderas, que Banderas, igual que Hugo Boss ya no es Hugo Boss, ya diversificaron en Hugo y en Boss, diferente. Boss en la parte clásica, que ya me he estado fijando, y Hugo en la parte, digamos, más jovial, más juvenil. Van diversificando. Yo es que, bueno, son cosas marketing, yo ahí no me meto. Entonces ya vendré en las cajas, ya pone, esta es la botella, vuelvo a repetir, la botella antigua, que ya no pondrá Antonio Banderas, que pondrá Banderas de Golden Secret. De hecho, sigue siendo igual y demás. Bueno, pues de Golden Secret, seducción y demás, todo eso. Ya habéis visto el anuncio, los anuncios eran muy, muy del estilo. El tapón tiene las iniciales de AB, no sé si con la cámara web se mirará, pero bueno, tienes como unas iniciales. Tiene iniciales AB, no, así sí se ve, AB. Antonio Banderas. Igual que exactamente la otra, no la voy a coger, pero es exactamente igual. Nada, seguimos con esa. Seguimos seguimos con la siguiente. Luego viene, salió la de The Secret Temptation. Esta fragancia de Secret Temptation es una, digamos, olvidada dentro de las fragancias de bandera, que a mucha gente le ha interesado porque es algo diferente y demás. Creo recordar que hay perfumistas detrás importantes, sobre todo muy importantes, no voy a estar diciendo, pero ya está, ya sabéis que está reseñado, todo está reseñado en el canal. Y yo hice una comparativa en concreto de la de Golden Secret y la de Secret, pero esta no hice ninguna comparativa, pero bueno, para eso está el directo y para eso puedo comentar ahora. Os cuento de Secret, que la tengo aquí, de una botella preciosa, por cierto, es un color rojizo espectacular, así una tonalidad muy, muy vibrante. De hecho, la botella que más me gusta de todas, excepto que vean la nueva, que la tengo ahí y ahora os mostraré el unboxing, que será el siguiente a esta. Así que el que le interese, pues de los tres usuarios que hay, lo vaya a ver en directo. Ya después el vídeo quedará ahí para el que lo quiera ver. Por cierto, como digo, el anterior directo había 400 y pico personas y muy pocos likes. Si yo estoy también un poco, sea agradecido en todo eso, ya los que vean ya en diferido el directo, pues de 400 y pico personas que ha habido visita en el canal de hace nada, de hace 3 días o 4 días que hice el directo, solamente 15 likes. Entonces, tampoco me parece justo, hay que ser un poquito agradecido en la vida, de haber nacido de ser agradecido, darle un simple like, suscribiros al canal y todo eso. Más que nada porque uno está presentando cosas, está presentando novedades, se gasta el dinero en esto. Yo soy amante de la perfumería, me gusta la perfumería y compartirlo con vosotros, pero por lo menos sea agradecido. Entonces, el que vea a posteriori, hay 6 likes, vale, muy bien. Con 3 usuarios, hay usuarios que se han metido, le han dado like y se han vuelto a ir, vale, me parece estupendo. Ahora mismo son 3, vale, me parece estupendo, vale, muy bien. Pero que el que lo vea por lo menos en diferido, después, pues que sepas que bueno, que aquí está uno invirtiendo el tiempo también, contando novedades, poniendo todo muy exhaustivo. Yo no soy el típico, esto tiene notas de especiadas, las notas de madera y al fondo amaderado. No, esto estoy diciendo notas
por notas de la página web, como estoy comprobando. Entonces, sé un poquito agradecido en la vida, ya que me molesto, no bueno, una molestia porque para mí es un hobby, pero por lo menos reconocer el trabajo que se está haciendo. Entonces, like, suscripciones, comentarios y todo eso, pues posiciona el canal. Yo no pido nada. Los likes son gratis, las suscripciones son gratis, los comentarios son gratis, no hay membresía del canal, no pido miembros del canal como otros para... No, es que por cierto, hay una pestaña en YouTube, bueno, hay una parte en YouTube que se pide para los que son, digamos, fieles seguidores y demás. Entonces hay que pagar como para ver ciertos vídeos determinados y todo eso para diferentes miembros del canal. Eso está en la comunidad, miembros del canal y todo eso. Yo no jamás voy a pediros nada por hacer nada de dinero y todo eso, pero eso está, hay super chat, super thanks, y eso está ahí. Bueno, de todos modos, eso está porque YouTube lo pone ahí y punto, pero no hago super thanks, super chat y no sé qué más. Y super sticker ahí también, sí. Son 3 partes que, bueno, eso lo agradecen el que quiera agradecerlo y todo eso, bienvenido sea. Pero yo no pido jamás absolutamente nada. Entonces, por lo menos, el que sea darle un like, el que ponga un comentario, el que ponga todo eso, pues ya no digo vosotros que sois 4 o sois 3 o sois 10, que tendré un pico si llego a 8 usuarios, el por lo menos sea agradecido y compartir el vídeo, comentarlo. Mira, hay un nuevo canal, todo eso, suscribiros al canal, sobre todo, primeramente suscribiros al canal, porque eso todo posiciona. Si queréis más directo, que está muy de moda con mi humilde ordenador, mi mierda de webcam y todo eso, mostraros novedades que están muy al día y estoy invirtiendo mi tiempo y todo eso y demás, como ya sabéis, no hace falta que deciros, pues por lo menos sea agradecido. Eso es una cosilla que tenía que decir de antemano. ¿Por qué? 400 y pico visualizaciones y 15 likes. Me parece un poquito egoísta por el que no haya dado vuestra parte, el no ser agradecido, me refiero. Ya digo que muchos canales te piden incluso que haga ingreso en Bizum, que ya sabéis, pone directamente el número de teléfono y el Bizum, que me parece, vamos, súper fuerte. Me parece que muchos, pues que son eso, no tienen eso, no, bueno, se dedicarán a ello y ya está, pero que se hacen las cosas, pues, un poco también de esta manera. Entonces, sea agradecidos por lo menos en darle un like, a que menos que comentar y que menos que hacer eso, pues una suscripción, una suscripción. Ya digo que hay una parte que sale en YouTube que es de miembros del canal, que se paga una mensualidad lo he visto todo, uno de 1,99 o 0,99 a 3 euros, hasta 5 euros, hasta incluso hasta 20 euros, 25, 30 euros y demás, que sí, que muy bien y tal, pero que yo no voy a hacer eso. Entonces, yo lo hago gratis, de manera altruista y demás, pero por lo menos ya que está el canal abierto, ya que no es un canal muerto, ni mucho menos, me puedo tirar un mes o 2 meses sin hacer ninguna reseña, pero por lo menos sea agradecido, vuelvo a decir, no es un pequeño tirón de oreja, no por vosotros, sino los que estáis viendo ahora mismo, que sois que 4 usuarios, pues vale, muy bien. Comentar lo que queráis. También está viendo una persona aquí todo el rato la cámara sin comentar nada, pues sea un poco, que tengáis un poco de interacción. Vuelvo a decir que en el directo anterior son 400 y pico vistas, que yo estoy muy contento con eso, porque hace 3 o 4 días que hice el directo, pero que sea solamente, creo que había 15 likes, me parece un despropósito. Entonces, sea agradecido simplemente, ya está, simplemente eso. Porque me ayuda a posicionar el canal, los vídeos y demás. Y si os interesa que esté yo, digamos, reseñando y todo eso, pues joder, que no cuesta nada. Que hay suscripciones que hay que pagar. Que hay membresía del canal que hay que pagar. Que por hacerte miembro hay que pagar. Yo no pido nada. Entonces, es un pequeño tirón de oreja, no a vosotros, por supuesto, que estáis ahí, ahora mismo los 3 o los 4, lo que sea,
Y que nadie se dé por ofendido, pero es que es lo que hay, lo tengo que decir. O sea que, ¿sabes? Ya bastante me estoy poniendo delante de la cámara y mostrando lo que tenga que mostrar. Yo lo digo las cosas bien claritas. Tampoco os conozco directamente. Habrá gente que se meta y dirá, bueno, este que está contando y tal, no me interesa. Veo sus vídeos y son otros canales, porque sé que hay otros canales que me están viendo, porque desde el minuto uno me están viendo otros canales para ver qué saco y qué dejo de sacar, qué novedad hago y qué dejo de hacer, los haters, todo eso, que eso ya ni contesto, porque directamente cojo y bloqueo. Ya, la gente que, ya sabes, tiene poca cabeza y demás, y son gente que, bueno, tiene de todo vamos, menos moral. Y nada, que sepáis que eso, que es de bien nacido ser agradecido, voy a decir. Entonces, valoréis el trabajo que yo realizo por vosotros y por vosotras. Bueno, sin más, aquí voy a leer todo, pues ya digo, tuve una pequeña discrepancia sobre ahora os digo, ahora no os preocupéis que ahora os digo todo. Vamos a terminar bien el directo, seguramente se vaya a las 2 horas. Lo que sea, ahora llevamos 1 minuto 20, más o menos cortaré sobre las 2 horas, o sea que todavía hay 40 minutos para verme el careto. Y que no quiera ir verme, pues ya sabéis, os vais a otros canales y todo eso y nada, poco más. Yo estoy contento con lo que tengo, podría tener muchísimos suscriptores más. Las visitas son más de 260 y pico mil visitas que en el canal desde diciembre del 21, pero los suscriptores está fatal. O sea, suscriptores debería tener como ahora a día de hoy por lo menos 3.000, 4.000 suscripciones mínimo. Como mínimo, o sea, el triple de lo que tengo. Y en ese tema, fatal. Fatal, fatal. A ver, el canal está monetizado, no me paga nada YouTube, pero está monetizado simplemente. Pues bueno, pues ya está. Pues que menos que si da una pequeña ayuda, que todavía no he recibido nada, nada, porque YouTube no, hasta que no tenga el umbral y demás, todo eso, pues que tenga, se hacen los ingresos, pero es que no recibo absolutamente nada. Entonces son 2 años y medio que está comprando, invirtiendo, comprando. Joder, sea agradecido, que no cuesta nada, macho, no cuesta nada. Eh, Simplemente eso. Bueno, tienes toda la razón, no cuesta nada dar like y suscribirse. Ya hay gente para todo, JOM15. Hay gente para todo, hay gente que es así, desagradecida, es así de eso. Yo veo vídeos de otros reseñadores, cada vez menos, vuelvo a decir, y le doy un like, intento, aparte de lo primero que hago es suscribirme, porque me interesa ese reseñador, lo que sea, o ese amante a la fragancia. Yo tampoco soy el reseñador aquí de experto ni nada, ni sacamos libros, ni vendo perfumes, ni vendo nada, ni pido nada, ni voy a pedir jamás, tampoco. Entonces, por lo menos sé agradecido. Entonces, bueno, aquí hago un breve paréntesis en este tema. Ya está, simplemente más. No quiero tampoco ser más pesado ni más coñazo en esto, pero ya está. Es que tengo toda la razón, claro que tengo toda la razón, porque el canal se ve, no hay suscriptores suficientes. Vamos a ver, el vídeo, los vídeos se ven y no cuesta nada ni suscribirse, ni dar un like, comentar, me gusta interactuar. Hay gente que no ha hecho un directo en su vida, tienen miles y miles de seguidores, y no ha sido capaz de hacer un directo de a lo mejor 2 horas, que a mí me cuesta también ponerme delante de la cámara. Bueno, cada vez me cuesta menos, al principio me cuesta un poquillo, pero eso es como todo el mundo, pero que no cuesta nada, joder. Entonces, sea agradecido, macho, que no se pide nada, tanto vosotros como vosotras, los que vean eh, el canal. Entonces, un like, todo eso me ayuda, me posiciona y todos felices y contentos. Si queréis que haga más directos y están las novedades de perfumería y todo eso y tal, pues ya está. Yo digo que cada vez estaré, digamos, más centrado en determinadas líneas de, ya no vuelvo a decir otra vez, en determinadas líneas, novedades, sobre todo en novedades, ir al canal más de Francia que tengo pendientes de reseña, más novedades que salgan que me interesen. Hay una novedad, por ejemplo, la Invictus Parfum de Paco Rabanne, que ya no es Rabanne, que ya no es Paco, que ya es Rabanne, que salió hace unos meses, creo que en mayo, junio. No la compré,
no compré la Invictus Parfum. Primero porque esa línea no la sigo, tengo la Invictus original y no compré la Invictus Parfum después de todos los flankers que han salido a habido y por haber. Pues no la compré, no quiero estar mirando todo el rato a cámara, en la web me molesta ya un poco estar mirando todo el rato fijamente. Entonces, no voy a estar, me miro aquí, pero también tengo la tablet y me estoy mirando perfectamente. No voy a estar comprando todo. Entonces, ya sigo ciertas líneas y ya está. Eso es lo que hay. Nada, sobre todo novedades, que es lo que más a la gente le interesa. Mi canal es muy de clásico, muy de low cost, todo eso, y también con tendencia. Incluso he sido pionero, para que más le pese, de sacar, por ejemplo, fragancias como alguna de Bustamante o de Icon Attitude. He sido el primero en reseñar las cosas que a algunos pues le molestará. Pero bueno, me da igual y a mí me la pela. The Secret Temptation, vamos a decir, The Secret Temptation, el perfume masculino de banderas con aroma a madera especiado. Es el perfume de hombre seductor. The Secret Temptation de banderas nos tienta desde el primer momento con su lujosa atracción. Te atrevas a rendirte a él, ríndete a la tentación. Los ingredientes son salidas cítricas especiadas, bergamota, elemí, pimienta rosa y cardamomo, con notas aromáticas, floral, artemisa, albahaca y jazmín. Y luego amaderada oriental, más madera de cedro, vetiver y vainilla. Esta tiene otro tipo de notas. Ya vemos cómo es la fragancia, vamos un poquito más rápido y demás. Y bueno, esto es un otro estilo, pero no tiene nada que ver con la de Secret ni la de Golden Secret. Para mí, de Secret de Antonio Banderas, que ya no es Antonio Banderas, que es de Bandera, otra vez vuelvo a decir, de Secret Temptation es una fragancia diferente, como sobre todo lo que se viene a referir, la madera un poquito más oriental, almizclada, y se nota sobre todo lo que es la vainilla. Viene un poco con más dulzor, especial, oriental y todo eso. También son orientales y especiadas las demás, pero esta es una fragancia como más... es diferente a la de Secret y la de Golden Secret. Bueno, cuando la probéis ya sabréis cómo va. La botella es preciosa, el pulverizador ya veis cómo va, estupendo. Normalmente los de el tapón bien, normalmente los de Antonio Banderas son que ya no Antonio Banderas, que Bandera, otra vez, son diferentes. Pulverizadora, las demás se le ocurra un poquito más. Mira aquí, en el tapón no viene Antonio Banderas, no viene la designación AB, como viene en esta, que esta tiene la designación AB, a ver si se puede, si no se lo ve, AB. Es diferente a esta, a la de Secret no viene. Esta también el tapón viene así, Antonio Bandera, AB, y aquí no pone nada, simplemente eso. Pues serán los otros fabricantes de botella o lo que sea. Pero bueno, ya la botella la veis con The Golden Secret Secret, son totalmente diferentes. Vale, quiero hacer el unboxing ya y ya seguimos para que lo que interese. Esta es la nueva de bandera de Secret Absolute, que la tengo aquí. Un precio de 14,14 y pico. Y esta es de Secret Absolute. Esta es la novedad. Por fin esta es la novedad de Antonio Banderas, que viene aquí Antonio Banderas. Y aquí viene, como digo, simplemente Banderas de Secret Absolute. Precio, he visto solamente 100 mililitros, solamente eso y nada. Vaya a disculpar porque voy un momentillo al baño a orinar y ya seguimos porque si no, no da tiempo la misión. Así que tomar un descansillo de un par de minutos que te necesito ir un momentillo al baño y nada, no voy a cortar la emisión. Así que voy a hacer el unboxing ya.
Ya estamos aquí, ya estamos aquí. A ver, que esto lo hace todo el mundo, ¿eh? Fijar, por cierto, la camiseta tan chula. Aquí. Esto de Guerra de la Galaxia y demás. A ver, que esto lo hace todo el mundo, ¿eh? Que yo he visto también gente con miles de seguidores y estos son 2 minutos. Que vamos, que es que si no, no me reviento la vejiga. Es lógico. A ver, y nada, si no lo tendría que cortar el directo. Y tampoco voy a cortaros. Entonces prefiero esperar a que esperéis. ¿Qué habéis esperado? ¿2 minutos? Nada. Entonces, nada. Espero, bueno, hay más usuarios, 5 usuarios ya. A veces sé que los 2 minutos si llega de tiempo. Voy a ver si no hay más comentarios. No hay más comentarios. Si no hay, evidentemente, prefiero haceros esperar que sea un par de minutejos, que no corta el directo y tener que hacerlo otra vez de nuevo, lo que sea, y nada, ya está. Voy a leer, bueno, voy a estar pendiente a los comentarios y os voy a hacer por fin la reseña de Secret Absolute de Bandera. Así que a esperar un poquito. Vale. Os voy a leer las notas, que es lo que me interesa siempre. La nueva fragancia, la tengo aquí, de Secret Absolute, que no la encontraba antes. Os voy a hacer una referencia, que no la encontraba antes. De hecho, comenté en otro directo que es que no sé si es que no se iba a vender, estaba preocupado si pasó como pasó con la de Icon Elixir, que yo no la tengo porque es la única que no tengo en colección. Entonces, pues yo qué sé, estaba pendiente de eso. Entonces, a ver si salía o no salía de más. Casualmente he hecho voy a hacer el segundo unboxing en este directo. Y hemos hecho 2 directos seguidos, prácticamente, de una semana para otra. Pero es que el que, bueno, que esté interesado, que se haya incorporado ahora, hice el unboxing, que ahora he hecho con este sería el segundo unboxing, de 2 fragancias nuevas. El anterior directo hice el unboxing de Maisel, Le Parfum, que es la fragancia nueva de la línea Yves Saint Laurent. Y luego voy a hacer esta low cost, esta fragancia ya es low cost española, de la línea de Antonio Banderas. De la línea de Banderas tengo todas, creo que tengo todas o casi todas, excepto de Icon Elixir, que no la consigo por ningún lado. Bueno, no la consigo por ningún lado, no la veo en tienda física y no voy a pedirla ni por Amazon y tal, porque deja de ser loco, porque ya no sale menos de 20 euros los 100 mililitros, que es el único tamaño que hay, sino ya te sale a lo mejor por el doble, o 30 y pico, 40 euros. Entonces no me interesa tener una fragancia que ya tenga que, para conseguirla, tenga que gastarme ya 30 y pico, 40 euros, como he visto por ahí. Y son precios ya que ya deja de ser low cost. Entonces, como deja de ser low cost y no es accesible, no la tengo reseñada en el canal, ni siquiera me he preocupado en reseñarla. Entonces, siempre me fijo en lo que haya en tiendas físicas para que vosotros también pues, os interese comprarla y sobre todo para que no tengáis que estar liando la cabeza. Entonces, tenemos The Secret Absolute, que es la nueva fragancia de este año, de Antonio Banderas, de la línea de Secret, que ya he comentado antes. Dice, este excepcional Eau de Parfum representa el último y más dramático capítulo de Secret. Os voy a dejar aquí el anuncio para que veáis cómo es el anuncio. El que, bueno, que le interese, pues está ahí a ver si no se escucha. El que le interese, pues está ahí el anuncio y demás. The Secret Absolute. Este es el nuevo anuncio que no lo he visto todavía en televisión. No se escucha porque tengo esta también de mujer. No se escucha porque tengo el sonido sin sonido, lo tengo bajo. Pero es la nueva Eau de Parfum que también está para mujer. Entonces, como veis aquí, está tanto de hombre como de mujer. Ahora lo veis mejor. Este es el anuncio de 30 segundos
que ya veréis por televisión. Yo todavía no lo he visto. Ya lo anunciarán, supongo, ya conforme vaya pasando el tiempo, más para las Navidades, conforme sea a partir de octubre. Yo creo que en la nueva campaña, bueno, cuando venga la campaña navideña, a partir de octubre empiezan, ya sabéis que empiezan todo a darle caña a las campañas navideñas para eso, para ir anunciando los diferentes productos y demás. Este es esto es más de lo mismo. Es la fragancia, así es como la fragancia, como digo, ¿vale? Que todavía no he visto la botella porque no tenía tester. De hecho, no la he probado. Esto está tanto de hombre como de mujer. Esto está de hombre y Her Secret Absolute. Tanto hombre como de mujer. Entonces dice, un equilibrio exquisito de una nota de coñac con un acorde de ante que se vuelve con nota especiada y aromática. Parece interesante, ¿no? Por lo de la nota de coñac. No tengo tampoco mucha de nota de coñac, que yo sepa. No tengo yo mucho de nota de coñac en la fragancia. O sea, fragancia con nota de coñac. Su carisma es irresistible, potenciado con un ligero y original toque de azafrán, el cual produce un perfume muy actual y lleno de personalidad. La seducción definitiva. Viene un poquito más, así como veis, todo de la página web. Fotos y todo eso. Bueno, yo os lo he enseñado ya todo. Se ve como si fuera aquí un fondo cítrico. Bueno, no sé. A ver, notas de salida. Lo que interesa. Vamos a las notas. Las notas de salida son bergamota, manzana verde, jengibre y cardamomo. Las notas de corazón, azafrán, hoja de violeta y lavanda. Ya nos podemos imaginar, es cítrico en la salida, afrutado y especiado por el jengibre y el cardamomo. Notas de corazón. Esto es más floral que nada porque es lavanda, hoja de violeta y azafrán. El azafrán, bueno, el toque un poco especiado que le dará y tal, que es para, sobre todo para potenciar un poco lo floral de las notas medias, las notas de corazón. Y las notas de fondo, que es lo que va aquí un poquito a la historia, tiene el coñac, ámbar y existe el ládanum y el ante, que es que vemos aquí, que no es que me invente las cosas, y aquí viene todo. Todo está en la página vuelvo a decir, de Banderas Perfume o banderasperfumes.com. Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío ya. Vamos a hacer el unboxing de esta nueva fragancia que no he probado ahora, que estoy loco por probar y que compré el sábado pasado porque antes no la encontraba. Precio 14,95 viene aquí, que son, nota mental son 15 euros, vamos. El único tamaño he visto son de 100 mililitros y todo viene www.banderasperfumes.com, como he dicho, como de hecho estoy en la página web y poco más. Se ve que, bueno, que si bosques sostenibles por el cartón y todo eso. Viene aquí también una referencia, como las de Icon. No sé si se llega a apreciar esto. A ver, por aquí. Bueno, como unos símbolos, unas denominaciones de, por ejemplo, viene el ingrediente 95% de origen natural, ingrediente de origen natural, fórmula vegana, el cristal reciclado un 20% y el cartón, como digo, de bosque bien gestionado, responsable y todo eso. Eso viene con esas denominaciones y demás. De Secret Absolute, están también de mujer. Vamos a hacer el unboxing, que no he probado todavía esta fragancia y que espero que estos 15 euros que me he gastado no sean tirados a la basura. Tenemos aquí plastiquito, que cuesta trabajo porque el plástico se ve que es rugoso, no un plástico fino. El plastiquito es un plastiquito rugoso, bueno, que es un poquito fuerte, ¿no?
Ya sabemos precio, ya sabéis, menos de 15 euros, o sea, menos de 20 euros va a salir, sobre unos 15 euros, dependiendo, 16 euros, donde lo encontréis. Buena presentación, así en principio, la caja, pero vamos con lo que nos interesa, que es lo que es la fragancia. El chivatito, que lo tengo por ahí. Y nada, abrimos, como veis, solapita y nada, no tiene más. Anda, la botella, aquí está la botella, que nada más que la había visto en imágenes, se ve reflejada mi careto. Está guapa. The Secret Absolute. Muy parecida a la botella de Secret, que estoy viendo, muy parecida a la botella de Secret. ¿Por qué esta es diferente? La de Antonio Banderas está diferente de Golden Secret, porque esto se ve como un laminado, como una pegatina laminada, pero esto sí que nota, aquí no es relieve, de Golden Secret no es relieve, pero sí que viene en relieve este pequeño laminado en comparativa con la de Golden Secret. En la de Secret y en la de Secret Absolute, que es lo que he querido hacer, es un relieve, no es una lámina de pegatina que viene aquí. Entonces, es lo más parecido a The Secret, no a la de Golden Secret, sino lo parecido a la de Secret. Vemos por aquí cómo es. Así. Yo creo que queda claro. Vale, botella exactamente igual que la de Secret, ya en principio exactamente igual que la de Secret. Por eso de Secret Absolute, no de Golden Secret Absolute, sino es de Secret Absolute el tema de ponerle esa denominación, ese nombre. AB, o sea, el tapón exactamente igual. Tapón son exactamente iguales los dos tapones exactamente iguales. No sé, cuando vengo a unirlos, no sé por qué siempre se desnivela. Y, o sea, que subo siempre una más que otra, pero es que no estoy acostumbrado siempre a hacer esto. Entonces, AB, el tapón exactamente igual, mismo tamaño, igual, exactamente igual. Y luego vamos a lo que es la fragancia en sí, que viene como una concentración o de parfum, Made in Spain, Antonio Puig, realizada en Barcelona, 100 mililitros, que es el único tamaño que existe. Porque si, por ejemplo, en Diablo, en Mediterráneo, existen tamaños de 100 y de 200, este es el único tamaño que existe. Este es el tamaño de 100 mililitros. La botella dorada, completamente dorada, y vemos como un lacado brillante. La verdad es que está chulísima. La verdad que está chulísima, así que por eso la decidí comprar y seguir la colección. Nada, pues eso, he dicho lo del el tapón, en relieve AB, Antonio Banderas, y aquí simplemente Banderas, vuelvo a decir. Bueno, pues llegó el momento, vamos a atomizar y en un principio os diré más o menos, porque quedan todavía las de Sedaction, la serie Sedaction, quedan como 1, 2, 3, 4, 5 Sedaction, para que os hagáis una idea, y luego las 3 de Icon. O sea, que quedan todavía unas cuantas fragancias, estamos hablando de 8 fragancias con esta 9. Se va a hacer un poco al final largo el directo, se pasará las 2 horas, porque no le interese, que ya se pueda ir. Pero bueno, que ya está, que yo me lo tomo con calma, así que como ya he echado las meadas, ya me da igual. Nada, seguimos con eso, son las 19 y 16 minutos y hemos hecho ya el unboxing y hacemos lo que es la prueba en sí, la atomización. A ver, esto sale directamente, ¡pam! ¡Qué mal! ¿Esto qué es? Está mal esto. Esto está mal. Esta atomización no es buena, ¿eh? Esto no es normal. Bueno, mirad cómo viene con el chorrillo. Bueno, fatal. En esto fatal, ¿eh? O sea, no es una atomización. No sé por qué no sale bien. Que esto es, no sé si es defecto o lo que sea, pero sale directamente. Mirad cómo viene.
No sé si es que un defecto o algo. Pensaba que era una atomización, pero aquí la han cagado, vamos. Aquí no la voy a descambiar porque habían dos fragancias y demás. Ya la echaré, me la he hecho por chorro y demás, pero que sepáis que la atomización, no sé si es que es defecto de esta botella, la acabo de comprobar ahora, es malísima. Así que nada, mirad cómo viene, como si fuera la atomización fatal, ¿no? O sea, un chorro. O sea, estoy dejando aquí todo esto perdido. Yo no lo voy a echar más. Me ha defraudado totalmente lo que es la atomización, pero el aroma parece eso, parece bueno. Ya haremos lo que es la reseña y demás. Pero a ver qué os parece, porque desde luego que aquí por lo menos la han cagado. La atomización es horrible. Nada, viene un chorro, no voy a echármelo más porque no. Pero bueno, en principio eso, las notas de salida, vuelvo a repetir, sí que me ha mojado hasta el móvil y todo, o sea que es un desastre. Bergamota, manzana verde, la manzana es lo que siente sobre todo, bergamota, azafrán, hoja de violeta en lavanda, coñar, amba, ciste, ládano y antes la nota de fondo. Una decepción total y absoluta el tema del atomizador. Ya no vuelvo a decirlo más porque eso. No sé si la cambiaré lo que sea. Iré de todos modos y lo comentaré y demás. Vino fallido, lamentablemente, el atomizador bastante bueno, lo probé en perfumería. Vale, perfecto, gracias, Marcelo. Como tengo el ticket, porque lo tengo el ticket aquí, el ticket lo tengo aquí, del, del Primor. Tengo el ticket aquí. Bueno, pues si ya para completar ya he roto el vaso, ya el atomizador, encima es jodido, nada. Lo voy a descambiar y ya está, no pasa nada, porque tampoco se puede hacer una reseña así de esta manera. Entonces, bueno, pues me ha tocado la China con esto. ¿Qué vamos a hacerle? Gracias, Marcelo, por decírmelo. Vino fallado, lamentablemente. El atomizador es bastante bueno, lo probé en perfumería. Con eso ya me dices todo. Y nada, que lo voy a descambiar, por supuesto. Son 15 pavos que me he gastado y me ha venido el atomizador mal. Así que nada, lo que sí que es cierto que cuando se compró había solamente 2 botellas. Entonces, o que me devuelvan el dinero y ya compraría, si no hay otras de Secret, Absolut, que me devuelva el dinero y ya compraré cuando vuelva otra vez a ver existencia, porque habían dos, si por casualidad nadie la ha comprado todavía desde el fin de semana, que está comprada desde el sábado, está comprada desde el sábado. Pues nada, pues la voy a descambiar. Tengo mi ticket del Primor, la voy a descambiar. Y nada, ya os digo, cosas del directo, así que nada, dejo el ticket dentro, así para que me acuerde, y en cuanto pueda la voy a descambiar porque, claro, no es normal que venga el optimizador así. Entonces, las cosas como son y ya está. Más claro agua, para eso gasta el dinero uno. Entonces vengo así, con el ticket dentro y mira, el atomizador está mal, pues está mal. El aroma me gusta, ¿eh? El aroma me gusta después del chorreón que parece... Esos chorreones cuando echa el agua en la playa, eso que utilizas muchas veces para refrescarte, que son de los limpia cristales y todo eso, pues lo mismo, igual. Parece que está en la playa chorreándote eso, vamos, no es normal. Y bueno, en directo, pues aquí me ha dejado tirar el atomizador, pero bueno, no pasa nada. Tenemos el ticket, que me den otra y punto. De todos modos, lo que he utilizado es nada. Así que nada, que esto lo descambien en fábrica, que Puig pues eso, que se lo tenga otra vez, que se vuelva a enviar a fábrica, la de Puig. No es normal que viniera así el atomizador, lógicamente, pero bueno, ya está. Te lo agradezco, Marcelo, por el comentario, porque ya no sé si, hostia, si es todo. De todos modos, lo iba a descambiar, o sea que tampoco voy a quedarme yo con un atomizador que es un desastre. Entonces, ya está. No pasa absolutamente nada. Nada, seguimos con el directo. Cosas del directo. Venga, más. A ver si hemos roto un vaso, el atomizador
me ha tocado la China con el atomizador y ahora, bueno, pues seguimos con el directo, venga. Pero a ver si puede pasar más cosas. Nada, ya está. En principio huele bastante bien, es diferente. Notas de sal y bergamota, manzana verde, jengibre y cardamomo, según pone en página web. Son fieles a poner página web. Nota, se ve especiado, y demás. Al azafrán, la hoja de violeta y la lavanda en las notas de corazón. Y la nota de fondo, el coñac, el ámbar, sí que parece como un toque alicorado que le da ese fondo. Ese fondo se está notando, el cuero se está notando, es bastante, tiene consistencia, ¿no? Es un eau de parfum. También no es lo normal que la serie de bandera tenga un concentrado de parfum. Creo que el único concentrado de parfum es de la serie, ya nos vamos a la serie de Icon, de Icon, las diferentes de Icon, que excepto la primera, creo que las demás son eau de parfum, la concentración eau de parfum, ahora lo mostraré, y poco más. Me ha dejado la mesa llena de, vamos, eso es lo que echaba ahí, eso era, vamos, un chorreo de nada, eso no tiene nada que, no es lo frecuente de hecho, no me había pasado nunca tener un atomizado tan malo, pero bueno, un defecto de fábrica tampoco vamos aquí a matarlo ni mucho menos, simplemente voy con mi ticket, tome usted, viene defectuoso y ya está, son cosas que no pasa absolutamente nada, yo solamente por eso me ha tocado a mí la China y ya está, sin más. Bueno, pues eso es el unboxing, así que seguimos aquí. Vamos a seguir con Antonio Banderas, cómo no, y vamos con lo de la página web, que nos vamos a ir ahora mismo olvidamos la serie de Secret y nos vamos a la siguiente, que es la Seduction. Entonces, os voy a decir primero, creo que por antigüedad y demás, creo que la más antigua, viene aquí de la más antigua, la Blue Seduction, la Black Seduction, la King of Seduction y la Power of Seduction. Yo tengo aquí 4 en la página web, pero voy a mostrar una quinta, que es una que aparecía antes y ya no aparece, igual que de Icon LC, aparecía antes y ya no aparece. Entonces, bueno, me lo tomo con calma. Voy a encender la luz, creo que se ve mejor así, se ve un poquito mejor, creo que sí, ya es que está oscureciendo. Antes tenía la línea que se quedaba, la línea de luces, en el otro directo falló, esta por lo menos la línea va bien. Vamos con la Blue Seduction. Primeramente, creo que es de la más antigua, de la serie Seduction. Dice: la naturalidad convertida en la seducción más auténtica a través, vamos un poquito más rápido, la naturalidad convertida en la seducción más auténtica, 1 hora 53, el directo en 2 horas y cuarto más o menos creo que durará, puede ser más o menos. La naturalidad convertida en la seducción más auténtica a través de un eau de toilette para hombre con aroma a cedro irresistible. Esta tiene en las notas de las siguientes notas, os voy a decir: notas de salida bergamota de Italia, casi menta, un frescor acuoso y floral especiado, melón de agua, notas florales transparentes y cardamomo en las notas de corazón, y una madera gustativa, pone en la nota de fondo, ámbar, max, que es almizcle, cedro, acorde capuchino y nota ambarada. Tenemos la Blue Seduction, como he dicho, que está el botellón, este es de los pocos botellones que tengo de 200, de Antonio Banderas, bueno, ya de los pocos que tengo también colección de banderas y en general de la colección que tengo. Y bueno, esto veis como el atomizador, esto no falla, no era normal. Esto tiene una inspiración a la Eau Fraiche de Versace, como bien sabéis. Entonces, esta es de las fragancias más, digamos, más ricas que puede haber.
vamos, un toque frescor, también un toque dulce, con eso, con la nota de almizcle y todo eso. Blue Seduction de Antonio Banderas. Me parece, siempre me ha parecido una fragancia muy versátil. Cuando hice la reseña me parece siempre una fragancia muy versátil, siempre me ha gustado y la verdad que encantadora. Esto es, digamos, lo más acorde a la Versace Eau Fraiche de Versace. Tiene más o menos esa similitud. Entonces, bueno, está ahí la cosa y nada, dejamos primeramente esta, miramos por otro lado. Seguimos con más Black Seduction. Os voy a leer primero las notas. La Black Seduction dice: crea un ambiente de seducción espontáneo y sensual. Al anochecer la luz se atenúa y los encuentros ganan intimidad. Los cuerpos se acercan, se desvelan secretos con Black Seduction de Banderas. El juego de la seducción continúa en la oscuridad de la noche. Un aroma sofisticado pero un carácter informal. Notas de salida bergamota casi, una nota de corazón cardamomo, nuez moscada, coriandro y luego unas notas de fondo de cedro, abatonca, ámbar y almizcle. Es esta fragancia ya digo, la Black Seduction, que es exactamente igual la botella a la Blue Seduction. Otra que también tengo de 200, pues bueno, ya veis, parecida. Esta también es diferente, está como más especiada y todo eso. Pues ya interesante también. Es diferente, no tiene nada que ver. No hay comentario, no hay nada. Bueno, comentad lo que queráis. La Black Seduction, hay mucha gente. Black Seduction, Formen, Antonio Banderas, sigue estando ahí, sigue viéndose en perfumería, junto con esta. Creo que de las que más se venden la Black Seduction y la Blue Seduction, de la serie Seduction. Y nada, low cost, más de lo mismo, 200 mililitros, sale menos de 20 euros, me ha salido. Y nada, pues aquí tenéis un pedazo de... Aquí tenéis para atomizar lo que queráis. Con esto tenéis, vamos, que esto dura por lo menos meses y meses con estas dos. Mirad cómo la tengo todavía y con tantas fragancias, pues ya sabéis. Esto la dejo por aquí, la dejo por aquí. Vale, seguimos con King of Seduction, que tengo esta, también otro botellón grande, exactamente lo mismo. Dice: el perfume King of Seduction de Banderas, elegante frescor cítrico que se combina con la calidez, la sofisticación del cardamomo y el acorde marino para realzarse en el fondo con fuerza masculina de ámbar y cedro. Bueno, más de lo mismo. Un perfume de hombre en un elegante y sofisticado frasco azul con el que descubrir el verdadero significado de la seducción. Un perfume digno de un rey. Bueno. Notas de salida: bergamota, piña, pomelo, melón, manzana verde. Con unas notas de corazón, neroli, jazmín, cardamomo, acorde acuoso de agua. Y la nota de fondo de cedro, vetiver, acorde ámbar, más ámbar todavía, más almizcle, son almizcladas todas de fondo. Y este es Max blanco, que es el almizcle blanco. Mira aquí, más blanco. Bueno, pues King of Seduction, otra botella también como la anterior, no la voy a sacar otra vez, tal, más de lo mismo, pero esta tiene otro toque diferente, tiene otro toque a la Black Seduction y a la Blue Seduction. Esta es digamos, la King of Seduction, la clásica, por la, digamos, que vienen los demás flanques. Entonces, nota especiada, pomelo, melón, manzana verde, algo frutal, son todas con salidas cítricas, con salidas frutales que son diferentes, cada uno tiene su personalidad. No sé a la cual se inspira, yo solamente puedo decir que la Black Seduction es la inspiración de Versace, la Versace está la Eau Fraiche, como he dicho, de Versace, que evidentemente son fragancias que llevan ya bastante tiempo en el mercado, o más de 10 años, algunos 15 años y demás. Y esta, pues, King of Seduction, pues totalmente diferente. Esto es como
como para hacerse un poquito más para la noche y eso. Fragancias que son muy el estilo versátil, que te la puedes probar tanto verano como invierno, primavera, todo eso. No veo para ocasiones, tampoco son para citas, no la aconsejo tampoco, porque tampoco tiene mucha duración. O sea, no nos vamos a engañar. Solamente, excepto la serie de Icon, sí tiene duración. En la demás no. Bueno, la defectuosa no lo sé, porque de Secret Absolute no sé cómo tendrá la duración esto. Pero bueno, es un poquito más de lo mismo. Un poquito más de lo mismo con otro tipo de notas. A ver, ya he bebido la botella. King of Seduction. Vale. Más fragancias por aquí. Esta de aquí la voy a buscar porque esta ya os puedo decir un poquito las notas, más o menos referentes, que es la King of Seduction Absolute, que la siguen vendiendo y no sé por qué no la tiene la página web. Es un flanker de la King. King of Seduction Absolute, que es la King of Seduction Absolute. Absolute. Y os voy a leer las notas y la muestro. Bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, King of Seduction Absolute, que es esta de aquí, de Antonio Banderas, es una fragancia de la familia olfativa maderado aromático para hombres, que bueno, se lanzó en 2015, notas de salida así sin creerme mucho de donde estoy mirando tampoco, bueno, pomelo, accenta y almendras verdes, las notas de corazón son notas marinas, lavanda y cardamomo, pues esto ya no es de la página oficial, lo tengo que buscar en otro sitio también. Dicho nota de corazón, notas marinas, lavanda y cardamomo. Y notas de fondo de cuero, vetiver y musgo de roble. Esta es un perfumista que hay detrás. Son perfumistas siempre que hay detrás. Son más o menos, algunos son importantes. Hay, creo que está Dominique Ropion. Hay perfumistas que son realizados, Olivier Crep y demás. No sé exactamente cuál es el perfumista de esta fragancia. Pero bueno, esta es más de lo mismo, una Francia de las de banderas, pero sí que se diferencia, esta es la que más se diferencia de todas, porque sí que me acuerdo de haberla probado hace ya un tiempo. La botella viene en relieve, esta es la diferencia, sí que tiene ya diferenciación, porque la botella viene en relieve, estos son 100 mililitros, o de toilette, 100 mililitros, viene aquí también todo labrado y demás. La verdad que está currado. Está currado. Antonio Bandera y el atomizador es exquisito. ¿Verdad? Ha sido, pues mira, ha sido eso. Que me ha venido la China con la de esta, con la nueva, no pasa nada. King of Seduction Absolute, que después de tanta Francia me bañaré. Esto tiene, según pone, la nota de pomelo, acento y todo eso. Esto es lo que se sobrepone sobre todo un poco la nota de almendra. Tiene una nota de almendra especial, una nota que tiene almendra un poquito especial y demás, que le dan la salida. Con respecto a notas marinas, lavanda y cardamomo, yo lo veo también un poquito floral, así en principio. Ya me ducharé después de terminar el directo, me voy a pegar un duchazo que para qué. Sí, notas de asenta, ajenjo, es muy especiado. Y la nota de cuero sí que se viene un poco la nota de cuero, vetiver, el mugo de roble, nota amaderada, pero sobre todo la almendra, esta es, digamos, su nota prominente, como más. Es un cítrico especiado, es un poco raro y demás, que seguramente os guste, porque seguramente os guste. Los que buscáis fragancia un poquito, digamos, distinta a la serie, por ejemplo, la serie Seduction, que viene a ser más o menos un poquito, más o menos más de lo mismo. Y esta es interesante, ¿eh?
Esta, la King of Seduction, es interesante. La han sacado de la página web, no he podido leer la nota exacta de la página web, pero bueno, para que hagáis una idea, de 2015 y la siguen vendiendo porque la sigo vendiendo, la sigo viendo en perfumería, otra low cost más. Y esta la he visto yo, esta es de 100, y esta la compré en un set. Esta es un set que venía con un desodorante, me acuerdo. En la caja, ya sabéis que los sets los tiro, la caja de los sets de las fragancias las tiro. La caja normal sí que la guardo, pero esta tiene la nota de almendra, ajenjo, todo eso, que se ve como una manera diferente. Notas marinas, cardamomo, el cuero. Ya es que con tantas fragancias y eso, pero es interesante y probarla. Sobre todo, bueno, no va a haber tester porque no creo que haya tester. Si lo encontráis un tester de esta, pues bienvenido sea. Pero no va a haber tester. Yo creo que no va a haber tester. Entonces, ya como ha pasado casi un tiempo, ha pasado 9 años desde que la sacaron, no entiendo también por qué la han sacado de la página web cuando es una fragancia que sigue vendiéndose. Por lo menos cada vez que voy a la parte low cost con la de Antonio Banderas está ahí, la King of Seduction Absolute, y esta fue de las últimas que sacaron de la serie. Vamos por aquí y luego os voy a mostrar la última, que es la Power of Seduction, que es súper, vamos, de así, súper guapa la botella. También viene un relieve y demás, así como muy deportiva. El tema es muy deportivo. El tapón así muy, muy chulo, formando un neumático. Mira el taponcito y viene Antonio Bandera aquí grabado todo eso. Viene el puntito en rojo, atomizamos. Son atomizadores muy, muy buenos. Os voy a leer las notas que viene por aquí también en la página de banderasperfumes.com, www.banderasperfumes.com, y pongo Power of Seduction, que viene aquí. Power of Seduction de Bandera es un perfume amaderado para hombre con un frescor fuller aromático. Es más, esta sí que es muy versátil, es para todo momento. Esta es de las que más me gusta de la serie Seduction. Yo creo que me quedaría con esta junto con la Blue, por el tema de que son más versátiles. Para ganar el juego en la de la seducción debe estar preparado para todo. El auténtico seductor lo sabe muy bien y por eso no permite que el miedo se interpongan en su camino. Rapidez, riesgo y adrenalina corre por sus venas. Es un héroe de acción que tienta al peligro en toda su forma. Así lo define Power of Seduction de Banderas. Bueno, viene como un eau de toilette. Pone, aquí sí que hay dos tamaños. Aquí sí que hay dos tamaños. Un eau de toilette de 50 mililitros y este es el de 100 mililitros. No existe el de tamaño de 200. No lo he visto el de tamaño de 200 con respecto a la Black Seduction, King of Seduction, Blue Seduction. No existe el tamaño de 200 y sí que está el tamaño, pues, el tamaño de 100, que es el que he visto, y también el de 50, pero el de 50 jamás lo he visto. Tiene nota, os voy a leer por la página web, notas de salida cítrica, frutada, la nota, sobre todo lo que viene a predominar más en la nota de manzana, que tiene cítrica, frutada, muy afrutada, bergamota y manzana. Es frecuente en la perfumería de Antonio Banderas, la nota cítrica, frutada y demás, todo eso. Más de lo mismo, aromática, lavanda y salvia, bastante floral, el toque de lavanda es gustoso. A mí es por no decirte junto con la Black Seduction, si la comparamos, es de lo que más me gusta. Ya he dicho, notas de corazón aromáticas, lavanda y salvia. Y unas notas de fondo amaderada, oriental, ámbar, musgo, pachulí, ámbar, abatonca y musgo. Bueno, pues la botella es súper chula, se la han curado bastante. Viene en la página como, por lo menos venía en la página como eso, con esas notas. ¿Qué iba a decir? Sí, viene esas notas simplemente, pero yo supongo yo que vendrán algunas notas más y demás, pero muy versátil, una fragancia fresca para toda ocasión. Veis el atomizador, eso es lo bueno que tiene de los atomizadores de la serie de Banderas, que son buenos.
Pero la serie de Icon son los mejores. Con diferencia, la serie de Icon son los mejores. Y bueno, pues lo último ya, la serie de Icon, que está de Icon, que es lo que más publicidad se está dando, que Banderas Perfume presenta la nueva fragancia de Icon en su momento, un perfume oriental con aromas frescos y amaderados para mostrar la masculinidad y singularidad de cada hombre exitoso. Esto os voy a mostrar así como es el anuncio, si le doy, que viene con el Casa, Mario Casa, con Antonio Bandera y todo eso, que siempre, bueno, es el mismo anuncio que utilizan para tanto de l'Eau de Toilette como la Elixir, como la nueva y tal, con todo eso. O sea, sí que siento más de lo mismo. Utilizan el mismo anuncio para todo, vamos. Pero este es el anuncio de la Eau de Toilette. Y entonces, la Eau de Toilette y ya aprovechan también que cuando sacaron la Parfum. Entonces, bueno, es el mismo anuncio de Mario Casas con Antonio Bandera. A esta es la que me refiero yo, de Icon Elixir. De Icon Elixir, como vemos, esta es la única que no tengo de Icon. Y vamos con lo que es las notas de la última serie de Icon, ya para finalizar ya el directo. Bueno, ingredientes cítricos picantes, bergamota, pomelo y pimienta negra. Notas de corazón verde más de lo mismo, verde aromático, hojas de violeta, lavanda y salvia, musgo leñoso, ámbar oriental, sándalo, pachulí, musgo de roble, abatonca y notas de ámbar. Aquí se le ocurran bastante más las notas. Es, digamos, mira, la mejor presentación de todas en la serie de Icon, el tapón AB y bueno, o sea, la mejor presentación de todas, con el mejor atomizador de todas y la mejor botella de toda la serie son de Icon. El atomizador es de 10, el atomizador de 10, porque atomiza un poquito y sale en su justa medida, pero aprieta un poco más y veréis cómo pulveriza. O sea, es una auténtica pasada, una auténtica gozada. Ya sé, me ha tocado la China con la otra, pero bueno, de Icon es una auténtica gozada el pulverizador, porque aquí se le han currado, aquí digamos han puesto toda la carne en el asador. Sinceramente no sabía que iba a salir una de Secret. O sea, después de tanto tiempo, de Secret Azul me ha sorprendido que sacara una de Secret. Pero bueno, el de Icon, aquí han puesto toda la carne en el asador. Aquí vemos cómo viene Antonio Banderas, que ya no, ahora os enseñaré que ya solamente pone banderas también, incluso en la caja también y demás. Bueno, pues esta fue la primera que salió, creo que salió en el año 2020. Luego, creo a los 2 años, una cosa así, o al año siguiente sacaron la siguiente, que es el perfume. Esta sí que es una concentración de parfum, esta es la concentración eau de toilette. Y luego la primera que sacaron se llama The Icon. Os voy a leer aquí, a ver, que viene aquí el grabado. Eau de parfum. Esta es The Icon, el perfume, lo que es la botella negra. La que veis mucho vosotros, la botella negra. Bueno, pues esto es lo más parecido a la inspiración de la Osaba de Dior. Yo la he probado, la Osaba de Dior. Yo la llegué a tener en colección, la Osaba de Dior. A mí la nota de pimienta es lo que más proviene, pero lo más parecido, digamos, a la Osaba de Dior, me prefiero esta a la esta. Esta un poquito más con las notas de pimienta. Os voy a leer, antes de nada, también el Icon, el perfume. El perfume, este es el perfume. De ahí con el perfume. El primer eau de parfum de banderas, elegante y lleno de masculinidad. Ya no es cierto porque ya no es el primero, este es el segundo ya. Con el nuevo, este es el segundo eau de parfum. Digamos, si hay dos eau de parfum, fue, digamos, este el primero. Y luego esta es la eau de parfum, pero en la primera de Secret, de la serie de Secret. Bueno, la actitud también es eau de parfum, o sea que ya habría 3 en total. Dice este eau de parfum que se llama The Icon el perfume. Esta eau de parfum de larga duración es la esencia del éxito gracias a la combinación de la pimienta negra,
El ante y el acorde ambarino, unos ingredientes con una intensidad propia que unidos crean una fragancia intensa y duradera. De ahí con el perfume, la fórmula del éxito. Ya habéis visto el anuncio, como viene con la eau de toilette. Y la nota de salida, pomelo, enebro, pimienta negra. En la nota de salida, corazón, lavanda, ciprés, lirio, camuza. Y luego la nota de fondo, el pachulí, vetiver, el ládano, más cister ládano. Y la nota de benzoín, una nota también para darle ese toque y demás. Las notas de salida de esta es también afrutada. Tiene una nota cítrica afrutada. Pero a mí lo que me echa, digamos, un poquito más para atrás es el tema de la pimienta. A mí incluso me ha llegado a dar alergia. Esta es el Icon, la botella, digamos, lo que es la botella negra de Icon. Esta no tiene pérdida. De ahí con el perfume me ha llegado a dar un poco alergia por el tema de la pimienta. No hay más, a ver, no hay más. Si queréis comentar algo, estáis a tiempo. Me queda una fragancia más, que es de Icon Actitude y poco más. Si queréis comentar algo de los que estáis presentes, pues bueno, esto. No sé si a vosotros habrá, para que interactuéis en todo caso un poco, si queréis. Si no, pues dentro de, vamos, 10 minutillos ya cierro el directo. De ahí con el perfume, como digo, la nota de pimienta es bastante prominente. La verdad, no quiero echar mucho más, pero me ha llegado a dar incluso alergia. Cítricos picantes, bastante picantes, desde luego. Bergamota, pomelo y pimienta negra. Verde aromático, hoja de violeta, lavanda y salvia, voy a repetir las notas de corazón. Musgo, ámbar oriental, sándalo, pachulí, musgo de roble, abatonca y notas notas de ámbar. La verdad, muy interesante, es de las que más perduran, perdura más que la eau de toilette, aunque si queréis, digamos, a ver cómo decirlo, como parecerse más a la eau Saba de Dios, en mi humilde percepción, mi humilde percepción, me quedaría con la primera, con la botella azul, con la de la plaquita plateada. A mí me gusta más la primera, la eau de toilette. Porque esta la veo como un poquito más especiada, más de pimienta, más eso, el acorde leñoso, como un poquito más tal, muy para invierno. Sí que puede ser para cita y todo eso. Y la duración sí que es, con respecto a esta, un poquito superior, con respecto a la de Icon, la original, la primera, esta de aquí. Entonces, de Icon el perfume la sacaron creo que un año o 2 años después. Y me quedo con la eau de toilette porque es la parecida, más parecida a la Osada de Dior, que eso en principio la serie de Icon es lo que simulaba más, aunque ya se fueron al de Icon Attitude, que es totalmente diferente. No he probado la Elixir, como lo voy a decir, porque no la he probado ni la voy a comprar tampoco, a no ser que esté en tienda física y me lo encuentre por menos de 20 euros los 100 mililitros, que ojalá me lo encontrara y la probaría por fin, pero va a ser que no. O sea, ya a la altura que estamos ya va a ser que no. Entonces, digamos, son las más vendidas ahora mismo de estos. Una de 2020, otra del 21 al 22, la sacaron al año siguiente y demás. Pero si queréis probar una que es lo más parecido a los Saba, me quedará con la eau de toilette. La presentación súper buena, el frasco cilíndrico, buena cabida en la mano, lo más muy buena. Aquí han metido en esto los frascos, los tarros, digamos, los frascos son exactamente iguales de Icon, ya digo, el mismo tamaño, yo no he visto otro tamaño, son de 100, menos de 20 euros. Esto sí que, digamos, ya no son 15 euros, esto ya más tirando a 20 euros, rozando los 20 euros que los 15, ¿eh? Porque ya he visto precios de 18 hasta 19 y pico, casi rozando los 20 euros. Entonces la serie, digamos, más cara dentro de lo que cabe, pero que merece mucho la pena. Con respecto a lo que si queréis probar, lo más parecido a los Sabas de Dior, yo me quedaría con los de Toilette porque esta ya diferencia un poco. Quiero hacerlo como algo parecido, es verdad que la del perfume dura un poquito más, pero el aroma me quedo con la eau de Toilette. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo más parecido, vuelvo a repetir, a la Osada de Dios, de la Saba, perdón, la Saba de Dios, porque la usaba es la primera que hizo en el 1966, no tiene nada que ver, es la de Monroe Niska, la Saba de Dior, que ya sabéis el anuncio de Johnny Depp,
el anuncio ultra masificado de Johnny Depp, y La Sala de Dios ya sabéis que lleva un tiempo en el mercado, en el 2013, lo que pasa es que esta la lanzaron ya en el 2023, en el 2020. Ya como ha pasado 7 8 años después y han hecho una fiel inspiración, lo más parecido a la Sala de Dios que es la primera Sala de Dios del 2013, y esta pues 7 años después justo lanzaron la serie de Icon con la Eau de Toilette, que pasé un Eau de Toilette, pues está, creo que hice el vídeo, sigue ya va a las 5 horas, muy bien, muy bien. Y esta pues tiene como más estela, más duración, más impronta y todo eso, pero la nota de pimienta es algo que no la voy a aclarar un poco más, pero me quedo con el aroma de la Eau de Toilette, ya digo. Y bueno, ya por último, la Elixir no la Elixir la saltamos porque no la tengo. Y ya vemos que en la página pone de Icon el perfume y el Elixir. Y no lo engaño, viene más. No viene el Icon Attitude, como ya hice el vídeo, sorprendentemente. Y de Icon Attitude, ya tenéis la reseña. De hecho, fui el primer reseñador, a pesar de algunos que le pese, fui el primer reseñador de YouTube en sacar esta de aquí, la de Icon Attitude. Ya digo, aunque a algunos le pese. Y es lo que hay. De Icon Attitude. Es una eau de parfum también. Perfume ya diferente. Es ya totalmente diferente este perfume. Bueno, perfume porque es una eau de parfum, es diferente esta fragancia. De Icon Attitude de Antonio Banderas, una fragancia de la familia olfativa aromática Fougère. Para hombres, esta fragancia es nueva, es una novedad de este año, del 2024, como bien sabéis, que haya visto en mis vídeos. Se lanzó en 2024 de Icon Fougère por Paul Guerlain y Nicolas Viuli. No sé pronunciarlo exactamente. La nota salida es lavanda y geranio, pero no nos guiamos porque yo la he probado no hace mucho. Bueno, notas de salida lavanda y geranio, notas de corazón, mandarina, pimienta rosa y pera. Y nos quedamos con las notas sobre todo de caramelo, almizcle y sándalo. Dos perfumistas detrás, por eso digo que son fragancias con perfumistas importantes detrás. Y está, bueno, pues la novedad de este año junto con la esta que no la voy a sacar ahora porque tengo el ticket, la voy a descambiar con The Secret Absolute. Estas dos son las fragancias del año 2024 de Antonio Banderas, o de Banderas ya perfume. Vemos cómo viene aquí lo que he dicho, Banderas, también creo que viene... no, aquí viene Antonio Banderas también. Aquí viene Antonio Banderas. Bueno, pues aquí queda solamente Banderas. Tengo la caja por aquí también, la voy a mostrar, que viene también Banderas. Bandera de Icon Attitude, la bandera, ya no pone Antonio Banderas, lo voy a decir. Tiene un 95% de ingredientes de origen natural, vegano. Bueno, aquí se le han currado todo. Aquí material reciclado hasta el tapón. El cristal 20% reciclado también. Y el cartonaje, lo que es el cartón de bosque gestionado. Creo que viene también como estilo esta, 95% de ingredientes de origen natural. Fórmula vegana, reciclado y responsable y todo eso. Bueno, creo que ya he dicho todo. Esto sobre todo es digamos, lo más parecido también a lo vuelvo a decir, la nota de caramelo es lo más prominente, junto con, bueno, tiene el corazón mandarina, pero esto sobre todo lo que es la pera y poco más. Entonces eso, nada más que creo que os voy a dejar. A ver si es que estaban tocando aquí. Un momentito. Pasa un momentillo. Sí, pasa. Pablo. Uy. Pablo. Pasa aquí, pasa aquí. Haciendo un directo, pasa vos, Ana. Os dejo. Nada, no te preocupes. Perdona, que estaban llamando
Y nada, y eso, tengo que atender también. Entonces, como llevamos bastante tiempo, pues bueno. Como os estaba diciendo, The Icon Attitude se lanzó en 2024. Fue creada por Guerlain, Nicolas Viuli. Vamos, que dos perfumistas detrás. Luego, la nota, sobre todo, quedamos con la nota de pera. Así lo que es más prominente, la nota de pera. Luego el caramelo, un caramelo así. Son como muy el estilo de, yo diría, de esta de la Jean Paul Gaultier. Ya sabéis, la Jean Paul Gaultier, esa, la que he dicho antes. De todos modos, bueno, sí, es lo más parecido. Y poco más. No sé. A ver. Jean Paul Gaultier. Sí, yo creo que es más o menos de ese estilo. A ver. Os lo mostraré. Scandal para que lo veáis. Yo creo que más o menos como este estilo, de la Scandal y todo eso. A ver. La Scandal. Para que sepáis hacer una idea de la Scandal. Bueno, pues esa es la Jean Paul Gaultier. ¿Vale? Con esas notas de caramelo, acaramelada, salida de pera y poco más. Me parece interesante, una sí, gourmand, pero que tampoco es nada del otro mundo. Y yo la compré por eso, por la novedad y eso. Está al precio de 17 y pico, de 17 a 19 euros y pico. Y nada más. Nos quedamos con esta última, que es la novedad de este año de la serie de Icon. Y ya he dicho la de Secret. Bueno, pues nada, 2 horas y 26 minutos, ya me he cedido de tiempo, quería quedar 2 horas y poco. Ya tengo cosas que hacer. Espero que os haya gustado. Voy a leer el último comentario. ¿Crees que la perfumería comercial en la década del 2020 donde abundan los autoplagios, dejó o dejará algún clásico? La década pasada nos dio algunos como Saba, Blue, etcétera. ¿Qué inspiración? A ver, ¿verdad? ¿Qué inspiración a tantos? Con respecto a la pregunta de Marcelo Giannecini, voy a leer este comentario. La década del 2020 puede ser que dejó algún clásico. No, no lo creo. No, no creo que dejara tampoco. Dice, ¿crees que la perfumería comercial en la década del 2020, o sea, en esta década que estamos ahora, donde abundan los autoplagios, dejó o dejará algún clásico? Sí, te refieres que dejará como una huella, te refieres, ¿no, Marcelo? Entiendo que dejará alguna huella en general de estos plagios que hacen. La década pasada nos dejó tantos como Savage, Blue, demás, sí, inspiraron a tantos. Pues es una buena pregunta, la verdad. No sabría contestarte porque, bueno, no podemos decir el futuro y todo eso. Pero yo creo que con respecto, claro, la Saba, es que la Saba es del 2013, la Blue de Chanel es del 2015, 2013, 2014, 2010, creo que fue en el 2010, la otra el 2013, es verdad, es cierto. Pregunta así complicada que no sabría ahora mismo responderte, Marcelo, pero ahora mismo lo que es la tendencia en general, es la tendencia de lo acaramelado, como de Icon Attitude, de esta, la Jean Paul Gaultier, la Scandal, es lo más, digamos, la tendencia a lo dulce, a lo acaramelado y todo eso. Y, a ver. Sí, un momentillo. Sí. Bueno, ya termino. Ahora mismo no creo que haya tampoco ninguna fragancia así. Sí que está dejando huella la Scandal. Creo que la Scandal está dejando huella por el tema de que algo gourmand, todo eso, algo diferente. Ya sabéis, una inspiración a la Jean Paul Gaultier, la Scandal, que es de Icon Attitude.
la tendencia a lo dulce, la tendencia a eso, a caramelado, que a mí no me gusta. Yo la compré, no está tampoco nada mal. Con respecto, es una eau de parfum y tiene buen rendimiento, buena estela, buena duración. No la aconsejo para nada en verano y muy para el otoño, para el invierno. Marcelo, pues no lo sé, no lo sé. De todas las que tengo y quizás, mira, el tema de las Myself está interesante. Las Myself, la Yves Saint Laurent, es que ya con tantas cosas, la Yves Saint Laurent, la Myself, está dejando, parece ser, una buena, bueno, una buena impronta en la gente que lo está comprando, porque leo bastantes comentarios y demás, y alguna reseña que estoy viendo también por ahí. La Myself está dejando también una buena impronta en el tema ese. La Myself de Yves Saint Laurent está tirando, bueno, ya sabemos, os puedo decir un poquito la nota y todo eso, pero que está dejando como unas notas así amaderadas, unas salidas cítricas que te está gustando bastante, son amaderadas también, un fondo amaderado, almizclado, pero la Myself me parece una que puede ser que deje algo de huella. En este caso, pues bueno, es algo moderno, que le han querido hacer algo moderno, pero no es tan moderno porque las notas son muy de la vieja escuela. Os puedo decir aquí algo. Myself, la nueva Eau de Parfum, que ya sabéis que es recargable y todo eso. Pero, por ejemplo, dice los tipos de bergamota de Calabria y bergamota y un verde bergamota. El absoluto de azar puro de Túnez, no sé qué. Creado para Isalogan, para terminar, el acorde amaderado sensual en un corazón de pachuli de Indonesia y el ambrofix, que es un fijador natural con tendencia a la madera. La Myself es de lo que puede ser que deje un poquito de impronta y todo eso con el tema del ambrofix, sobre todo por un poco de fijador, el pachulí, las distintas bergamotas, pero que son notas clásicas de toda la vida, o sea que tampoco tiene más. Pero sí que se está, digamos, diferenciándose un poco a más de lo mismo, de lo dulce, de que lo embriaga, de lo empalagoso, por ejemplo, como he comentado antes, está una inspiración a la Jean-Paul Gaultier, la Scandal. Bueno, por eso sigo la línea en concreto, Marcelo. Myself es una fragancia con tendencia a lo clásico, pero que se queda ahí. Entonces, digamos que es interesante seguir la línea y por eso la voy a seguir. Ya digo, pero que es más de lo mismo, el absoluto de azar. Sí que da un poquito diferencia, un poco, pero bueno, poco más de lo mismo, ¿sabes? Vale, bueno, pues ya está. Lo dicho, nada más que eso. Voy a cortar ya la emisión y poco más. Si tenéis alguna pregunta y todo eso, pues nada, voy a dar un minutillo más y nada. Se podéis preguntar lo que queráis, pero que eso, a tu pregunta, Marcelo, no sabría decirte. Yo veo una línea nueva, Myself, con tendencia a lo clásico, y lo que es la tendencia actual es lo dulce, que a mí no me gusta porque es digamos, lo que embriaga más. Entonces, pues no me gusta lo dulce, no me gusta lo gourmand. Nada, un minutillo y termina la emisión, así que cortaré en breve. Si tenéis alguna preguntilla más o lo que sea, pues ya nos despedimos y eso, porque ya va siendo hora. Son 2 horas y media ya, el directo más largo y punto. A ver qué os ha parecido. Si os interesa hacer que haga otro directo más adelante de cualquier cosa, tenéis el canal para, bueno, pues en los comentarios podéis comentar lo que queráis. Si queréis que saque, por ejemplo, alguna novedad, por ejemplo, las novedades de este 2024, haga un directo de las novedades de esta perfumería de este año 2024, que tengo unas cuantas, y saco así un conjunto de todas las novedades de este año 2024.
o puedo hacer la de, si a alguien le interesa, la de David Bustamante, aunque la de, ya digo, Maisel son dos, la que saqué yo en la anterior unboxing, hice el unboxing en el anterior directo y poco más. Y las tengo que probar porque tengo que hacer el vídeo de la Myself, Le Parfum, que ya lo haré, ya lo estoy probando, la voy a dejar un tiempecillo probándola. Y nada más. Así que nada, voy a terminar la emisión. ¿No tenía alguna pregunta por ahí? 4 usuarios. Si alguien va a comentar algo más, pues termino la emisión. Nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión y nada, da ideas si queréis hacer algún directo, que si quiere que haga un directo con vosotros de algo en concreto, decir, pues mira la colección de Bustamante, por ejemplo, que no la tengo la colección, o sea, tengo la colección, pero no he hecho todavía el directo con toda la colección. Está el primer directo que hago de la colección de Antonio Banderas, pero de la colección de Bustamante pues también las tengo. O de las novedades de este año 2024. Bueno, vosotros decidís y vosotros lleváis también un poquito el ritmo del canal. Así que, bueno, espero que os haya gustado el directo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos por acompañarme y nada, a darle like, suscribir al canal y comentar y todo eso, que yo respondo el 99,9% de los comentarios. Y nada, pues dicho, termino la emisión. Muchas gracias.